Capítulo 461. ¿Esos son cuernos? En más de un mes, Kuroto, por supuesto, no se centró únicamente en aprender y entrenar el modo Zenin. Cuando no estaba aprendiendo el modo Zenin, Kuroto centraba su atención en otras cosas que tenía en mano. Además de vigilar constantemente al clon de viento cultivador, Kuroto también se aseguraba de no descuidar el entrenamiento de Karin y Gaara. Aunque Kuroto ha enfatizado este punto repetidamente, no hay daño en mencionarlo de nuevo. Kuroto sabe que el talento de Gaara es extremadamente alto, junto con la seriedad, el trabajo duro y la determinación, muy difícil de esperar de un niño de 7 años, que ha estado entrenando para estar a la altura de las expectativas de Kuroto-sama. La velocidad de su crecimiento es increíble. Ya sea control de arena o taijutsu, el progreso de Gaara es increíble en ambos aspectos. Según la estimación de Kuroto, las habilidades puras de taijutsu del Gaara actual son superiores a las de Uchiha Sasuke, y junto con control de arena, debería poder derrotar a Uchiha Sasuke sin sudar. El progreso de Karin también es bastante bueno, aunque no tanto como el de Gaara, dado que empezó su entrenamiento formal de shinobi hace apenas un mes. Mientras tanto, Gaara ya lleva entrenando bastante tiempo, así que hay una diferencia obvia, pero Kuroto aún así felicitaría a la chica por poner todo su esfuerzo en entrenar. También está el hecho de que Karin carece de ferocidad y crueldad en su naturaleza, quizá ella, según el canon, tenía crueldad por su sufrimiento continuo, pero la ella actual no tiene esa ferocidad y crueldad en su naturaleza. Sin embargo, a Kuroto no le preocupa demasiado. Arrojarla al coliseo de la isla oculta cerca del país del rayo cambiaría su naturaleza, por supuesto, este es el último recurso de Kuroto, no lo haría a menos que fuera absolutamente necesario. Por suerte, el entrenamiento físico diario de alta intensidad ha impedido que gane peso y ha frenado su desarrollo horizontal. En cuanto al entrenamiento de Fuinjutsu, Kuroto ha puesto fin a esa parte por el momento. El Fuinjutsu consume muchísimo chakra y requiere mucha práctica. Karin puede ser una Uzumaki, pero sigue siendo una niña pequeña y su chakra no es suficiente para poder hacerlo todo. Kuroto no quiere cargarla demasiado, de lo contrario frenaría su crecimiento, por supuesto, a pesar de todo esto, sigue adquiriendo conocimientos teóricos regularmente, de hecho, tanto Karin como Gaara deben mejorar su comprensión del mundo shinobi y no seguir siendo niños ignorantes. Además del entrenamiento, Kuroto también llevaba a los dos niños a visitar varios lugares, incluyendo la ciudad de Daimyo del País del Fuego, las famosas playas del País del Rayo, la capital de la nación samurái, el País del Hierro, hasta las aguas termales del País del Agua Caliente. El propósito era educarlos sobre el mundo mediante la experiencia real y no hacerlos socialmente torpes. Por supuesto, Kuroto se aseguraría de que los tres estuvieran bien disfrazados, o podría ser un problema. Además de estas visitas, Kuroto también les contaba historias. Ha narrado toda la historia de Fairy Tail, Unter, el One Piece hasta el punto en que conocía, Bleach, Code Geass, así como varias otras historias para mantener la imaginación de sus mentes. Estas cosas no son tan inusuales para niños normales, pero para Gaara y Karin, que han vivido una vida dura, tales experiencias son una puerta a un mundo completamente nuevo. Por otro lado, el progreso de los clones de cultivo de viento bajo la estimulación del chakra también fue bastante fluido esta vez. Los dos clones de viento que Kuroto ha cultivado fueron completados con éxito bajo la estimulación continua del chakra. Al mirar a los dos clones sumergidos en la solución nutricional dentro de las grandes cápsulas de incubación, frente a él, Kuroto por un momento puso una expresión aturdida. Quizás sea porque la dificultad que tuvo Kuroto al cultivar el clon de la naturaleza de fuego dejó una profunda sombra psicológica en él. Así que, ahora que está mirando a los dos clones de viento que crecieron bastante bien, Kuroto se siente un poco abrumado. De hecho, los dos clones se completaron en menos de 2 meses. Suspiro, es muy raro que me sienta un poco sorprendido por mi éxito. Murmuró Kuroto y luego concentró los pensamientos en su mente y se centró en observar a los dos clones de la naturaleza del viento. La apariencia de los dos clones es muy similar y puede decirse que es una sombra de la apariencia de Kuroto. La única diferencia que se observa es su temperamento. Aunque el temperamento externo de Kuroto parece bastante amable, que en realidad no lo es, el temperamento de los dos clones parece ser de tipo frío y peligroso. Además, el color de pelo de los dos clones también es diferente al de Kuroto. El color del cabello de los dos clones es blanco grisáceo, similar al color de cabello de Kimimaro. Después de marcar a los dos clones como clon A y clon B, Kuroto empezó a registrar sus estadísticas y también a comparar las diferencias entre los dos clones. Pero antes de que pudiera empezar, Kuroto frunció ligeramente el ceño al notar que algo llamó su atención.
Kuroto descubrió que en la frente del clona hay dos bultos extra, o para decirlo más exactamente, hay protuberancias adicionales a ambos lados de la frente. ¿Cuáles son? Murmuró Kuroto con expresión dudosa. ¿Cuernos? Kuroto puede estar seguro de que al menos hace 2 días no había protuberancias tan discretas en la frente del clona. Dudando, Kuroto activó el Byakugan, las venas sobresalieron y el Byakugan se activó al instante. Kuroto observó esas protuberancias con atención con su Byakugan y tuvo que admitir que realmente hay huesos sobresaliendo de la frente a ambos lados, realmente son cuernos. Pero esta confirmación no disipó las dudas de Kuroto, más bien, su ceño se profundizó. Los cuernos en la frente son un rasgo dominante de los miembros del clan Otsutsuki. Y según el conocimiento de Kuroto, aparte de los miembros del clan Otsutsuki, solo los hermanos Kinkaku y Jinkaku tienen un par de cuernos. Se dice que los hermanos Kinkaku y Jinkaku tienen la sangre de Rikudo-sen influyendo en sus cuerpos. Cuando fueron tragados por Kyuubi, los dos hermanos lograron sobrevivir 2 semanas en el estómago de Kyuubi comiendo su carne y luego fueron escupidos por Kyuubi. Y lo sorprendente es que, tras comer la carne de Kyuubi, no solo los dos hermanos no murieron, sino que de hecho también lograron obtener una pequeña fracción del poder de Kyuubi. El hecho de que no murieran inmediatamente después de comer solo la carne del Kyuubi es asombroso. Después de todo, hubo una ocasión en la que alguien de Kumo intentó tragarse la carne de Achibi y él murió. Así que no se puede descartar que tanto Kinkaku como Jinkaku estén relacionados con Rikudo Sennin. En fin, salvo el verdadero clan Otsutsuki, y los hermanos Kinkaku y Jinkaku, nadie parece tener cuernos en la frente, ni siquiera los miembros del clan Otsutsuki en la luna, al menos no en circunstancias normales. Un solo cuerno en la frente de Toneri aparece cuando entra en el modo Chakra Tenseigan, pero eso es solo un cuerno hecho de chakra. En cuanto a Uchiha Madara y Uchiha Obito, ambos también tenían cuernos en la frente, pero fue después de convertirse en los Jinchuriki de Hyobi. En condiciones normales, ninguno de los dos tenía cuernos. Al darse cuenta de lo que esto significaba, Kuroto murmuró. Parece que ha ocurrido algún tipo de mutación debido a la combinación de las líneas de sangre Hyuga y Kaguya. Como resultado, el cuerpo parece haber producido un par de cuernos blancos. Pero ya sea el clan Hyuga o el clan Kaguya, ambos son descendientes de Otsutsuki Amura, así que la aparición de cuernos no es algo malo. Solo significa que, debido a la combinación de las dos líneas de sangre, la combinación de ADN del clona se acercó bastante a la de Amura, por lo que Kuroto estima que la fuerza del clona debe ser excepcionalmente alta. Capítulo 462. Un tesoro. Con cierta expectativa en el corazón, Kuroto drenó la solución nutritiva usada de la gran cápsula de incubación, luego sacó el clona de la cápsula y lo colocó en el banco de pruebas. Tras registrar las estadísticas físicas básicas del clona, sin esperar nada, Kuroto usó inmediatamente el descendimiento del alma Tenseigan para transferir su alma de su cuerpo principal al cuerpo del clona. Mientras Kuroto usaba el descenso del alma Tenseigan, los ojos del cuerpo principal se cerraron y, al instante siguiente, los ojos del clon de viento, tumbado en el banco de pruebas. Abierto. Kuroto, que acababa de cambiar de cuerpo, se incorporó desde el banco de pruebas. Mientras intentaba acostumbrarse a este nuevo cuerpo y mover sus extremidades, Kuroto también condensó el chakra combinando las energías espiritual y física, y luego lo dirigió para fluir a través del sistema de vías de chakra del clona. Esta sensación, y el resultado le sorprendió. Por alguna razón, Clonea le dio una sensación extraña, parecía que ya estaba desarrollada y la sincronización entre el alma de Kuroto y el cuerpo del clona parecía casi perfecta. No había signos de lentitud y el control sobre el cuerpo parece casi perfecto. Esto es completamente diferente y exponencialmente más rápido de lo que Kuroto experimentó al desarrollar la sincronización alma-cuerpo con el clon Suijin de la naturaleza del agua y el clon Tsukii de la naturaleza de fuego, ya que su desarrollo llevó mucho tiempo y sigue en marcha. Esto era extraño para Kuroto entender. Después de todo, parece que este clon ya ha sido desarrollado. ¿Por qué es así? Pensó Kuroto, ya que nunca esperó un resultado así. Según la propia suposición de Kuroto, y basándonos en la experiencia previa desarrollando el clon Suijin y Tsukii, el tiempo de preparación es necesario para el desarrollo del clon A. No hay atajos para esto, y generalmente se necesitarían unos 3 años de estancia en el cuerpo del clon, o varias batallas feroces a alta velocidad para lograr esta sincronización alma-cuerpo. Pero este clon de viento es diferente, desde el principio parecía hecho a medida para el cuerpo espiritual de Kuroto, y la sincronización de alma y cuerpo parece estar al mismo nivel que su cuerpo principal, no hay resistencia alguna. ¿Es por estos cuernos? Murmuró Kuroto al sentir el par de cuernos en su frente.
Tras suprimir las dudas en su mente, Kuroto empezó a revisar individualmente las distintas partes del cuerpo clona, Byakugan. Mientras el chakra se vertió en los ojos, los nervios en los laterales de sus ojos se hincharon y el Byakugan se activó. Este par de Byakugan es realmente de mayor pureza que el cuerpo principal. Tras echar un vistazo a su alrededor, Kuroto incluso sintió que este par de Byakugan era extremadamente puro, de la misma pureza o quizás incluso superior al Byakugan de su cuerpo principal. No debe olvidarse que, debido a la inyección de fluido de activación genética en su cuerpo principal, el Byakugan de su cuerpo principal es quizás el más puro de todo el mundo shinobi, incluyendo la familia principal y la rama del clan Hyuga. Ahora resulta que el par de Byakugan de este clon tiene una pureza superior en comparación con el cuerpo principal. Así que es sorprendente que este clon, que quizás ni siquiera tiene todo su gen activado, tenga un par de Byakugan de mayor pureza que su cuerpo principal. Mientras observaba su entorno, Kuroto también observó el interior del cuerpo de este clon y pronto descubrió que el volumen de chakra que poseía este clon era asombroso, mucho más allá de lo que Kuroto esperaba. El volumen de chakra de este clon es aún mayor en comparación con su cuerpo principal. ¿Pero qué demonios? Los datos sobre todos los aspectos de este clon están demasiado exagerados. Ya tiene una sincronización alma-cuerpo, el Byakugan tiene una pureza superior incluso a la del cuerpo principal, y al mismo tiempo, el volumen de chakra de este clon es mayor en comparación con su cuerpo principal. ¿He encontrado un tesoro o algo? ¿O es que otros clones de la naturaleza del viento también son así de buenos? Murmuró Kuroto con expresión dudosa. Pensando en su duda, Kuroto se giró inconscientemente para mirar el clon de la naturaleza del viento B suspendido dentro de la solución nutritiva de la otra gran cápsula de incubación. Con la misma duda, drenó la solución nutritiva usada de la cápsula de incubación, luego sacó el clon B y lo colocó sobre un banco de pruebas. Tras registrar las estadísticas básicas, Kuroto volvió a usar Tenseigan Soul Descent y transfirió su Soul dentro del clon B. Al inspeccionarlo, Kuroto pronto descubrió que el clon B es mucho más normal. La calidad de clone B también es muy alta, pero no tan exagerada como la de clone A. Ya sea sincronización alma-cuerpo, pureza del Byakugan o el volumen de chakra, es muy inferior en comparación con el clon A. Tras comparar cuidadosamente los datos de todos los aspectos de ambos clones, Kuroto murmuró. Realmente es algún tipo de mutación. Entendiendo esto, Kuroto transfirió su alma de vuelta al clon A y, tras vestirse con un sencillo kimono blanco, salió de la sala de incubación. Pronto caminó hacia el lugar de entrenamiento personal y, por el camino, también recogió el pergamino que registra los jutsus del clan Kaguya. Mientras caminaba, Kuroto desplegó el pergamino y lo estudió detenidamente. Los jutsu que usa el clan Kaguya son principalmente taijutsu con la combinación de Sukeko y Genkai Shikotsunyaku, y dado que la naturaleza principal de chakra del clan Kaguya es el viento, también son expertos en recibir ayuda del viento para un mejor efecto cortante. Con esta combinación, incluso aquellos con cualificaciones mediocres, mientras hayan despertado Shikotsunyaku y recibido aunque sea un poco de entrenamiento, pueden crecer sin problemas como shinobi cualificados. Por lo tanto, casi todos los miembros del clan Kaguya, una vez que despiertan a Shikotsunyaku, son capaces de luchar bien y están entre los mejores shinobi. Al llegar al lugar de entrenamiento, Kuroto dejó el pergamino a un lado y luego extendió la mano derecha hacia el objetivo a una distancia de 50 metros, y tras preparar chakra, Kuroto gritó. Balas perforadoras de 10 dedos. En cuanto la voz de Kuroto cayó, la piel de sus dedos se rompió, y luego dispararon balas hechas de hueso desde las yemas de su mano y se dispararon hacia el objetivo a 50 metros de distancia. Swish, 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 swish. Las balas, al avanzar hacia los objetivos, también empezaron a girar y atravesaron el objetivo. No solo eso, tras perforar el blanco de madera, el impulso de las balas no se detuvo en absoluto y, una tras otra, se lanzaron hacia la pared detrás del objetivo. Ni siquiera la pared reforzada fue suficiente para detener las balas de hueso y, con el impulso anterior, perforaron 5 agujeros en la pared reforzada con arena de hierro condensada y corrieron hacia la siguiente sala. Mirando el tablero fragmentado del blanco, los 5 agujeros en la pared y finalmente sus propias yemas de los dedos que habían sanado a una velocidad visible a simple vista, Kuroto tenía una expresión atónita. Su objetivo era probar y ver si podía usar con éxito Shikotsunyaku, el Kekkei Genkai del clan Kaguya, pero nunca pensó que realmente acabaría así. Capítulo 463 Sentimientos de un genio.
Mirando sus yemas de los dedos que se curaron al instante, y luego recordando lo fácil que fue usar el Jutsu Shikotsumyaku hace unos momentos, Kuroto no puede evitar murmurar maravillado. ¿Así se siente un genio? Las balas de perforación de 10 dedos que Kuroto usó hace unos momentos se usaron con increíble facilidad, no hubo resistencia, ni necesidad de guía, nada en absoluto, no, se sentía natural, como si debiera poder usarlo sin duda, algo así como un instinto para el cuerpo. Y esa sensación hacía que Kuroto se sintiera algo abrumado, después de todo, siempre ha tenido un talento mediocre y siempre ha requerido mucha práctica y trabajo duro para dominar cualquier ninjutsu. Condensando sus pensamientos divergentes, Kuroto caminó lentamente hacia el centro del lugar de entrenamiento y aplaudió. En cuanto Kuroto aplaudió, varios títeres humanoides aparecieron de los almacenes. Estas marionetas fueron enviadas por el Godaime Kasekage Pakura según las instrucciones de Kuroto, y Kuroto entonces les otorgó autonomía usando el chakra del demonio Moryo. Hacer que estos títeres sirvan como objetos de entrenamiento. La fuerza de cada una de estas marionetas varía, algunas de nivel Genin, otras de nivel Chunin e incluso de nivel Jonin según la cantidad de chakra que contienen. El propósito de los distintos grados de fuerza es hacer que simulen una situación de guerra real donde la fuerza del enemigo no siempre es la misma, ya que cada enemigo tiene una fuerza diferente. Desafortunadamente, estos títeres solo pueden usar taijutsu y herramientas shinobi como shuriken, senbon y kunai, etc., porque Kuroto no tiene ningún método para que estos títeres puedan usar ninjutsu, genjutsu, otras formas de jutsu o diferentes kekko y genkai, de lo contrario seguramente lo habría hecho para una mejor simulación de guerra. Clac clac. Después de que estas marionetas tomaron sus respectivas posiciones y rodearon a Kuroto por todos lados, las luces de la sala se atenuaron. Normalmente, Kuroto no tiene problema en ver en la oscuridad por el Byakugan, pero como está probando algunas cosas, Kuroto no activó el Byakugan, de hecho, incluso cerró los párpados y luego se inclinó hacia adelante cambiando el centro de gravedad de su cuerpo. Empecemos. Y al instante siguiente, estos títeres empezaron a atacar a Kuroto de manera perfectamente coordinada. Todo tipo de kunai, shuriken y senbon corrían hacia Kuroto desde todas direcciones. Los ataques no se centraban únicamente en él, sino que estaban organizados de tal manera que sus opciones de retirada también eran muy limitadas. Y como Kuroto tenía los ojos cerrados, así que no sabía qué dirección tomar, bueno, técnicamente no debería saber qué caminos tomar, pero por alguna razón lo sabía. Sintiendo los mínimos cambios en el flujo de aire a su alrededor y escuchando el sonido de cada shuriken, kunai y senbon cortando el aire, Kuroto murmuró ligeramente mientras sus labios se curvaban en una sonrisa burlona, lo siento. Justo antes de que las herramientas le golpearan y le causaran una lesión, la figura de Kuroto se transformó en una imagen residual. Y esa imagen residual era como un fantasma inexplicable, moviéndose por toda la habitación, esquivando cada ataque con el uso mínimo de movimientos necesarios. Esta es la sensación. Murmuró Kuroto, esquivando con facilidad otra lluvia de shuriken y un ataque con espada. Lo que Kuroto está practicando actualmente es otro jutsu del clan Kaguya, la danza del sauce. Que estaba registrado en el pergamino. La danza del sauce no es tan simple como parece, de hecho, ni siquiera una sola danza del clan Kaguya es tan simple como parece. Las danzas del clan Kaguya giran mucho en torno a percibir los cambios mínimos en el flujo de aire circundante y luego responder en consecuencia. Los del clan Kaguya dependen menos de la visión y más de los cambios en el flujo de aire, por lo que sus movimientos parecen ser instintos corporales. Clan din din. Una serie de ruidos metálicos resonaron por la sala y los kunai y shuriken cortados por las hojas de hueso cayeron al suelo. Kuroto finalmente se detuvo en ese momento y las varias cuchillas óseas que sobresalían de su palma, codos, hombros y rodillas se retrajeron dentro del cuerpo. Al mismo tiempo, la piel que se había desgarrado de par en par se curó de nuevo. A continuación viene la danza de la camelia. Murmuró Kuroto mientras sacaba una espada modificada hecha con el hueso de su brazo superior, y usando esta espada de hueso, Kuroto empezó a apuñalar repetidamente a las distintas marionetas a tal velocidad que literalmente creó varias imágenes residuales. Cada puñalada iba dirigida a una parte diferente de la marioneta, y desde un ángulo distinto con una regularidad ligeramente distinta, por lo que los movimientos de Kuroto se volvían cada vez más difíciles de predecir. Cuando Kuroto se detuvo, todas las marionetas de la sala, junto con las espadas en sus brazos, fueron cortadas en pedazos por la hoja de hueso y cayeron al suelo.
Al ver esta escena, Kuroto se agachó en el suelo y miró los fragmentos de las marionetas y las espadas esparcidos por el suelo, y no le sorprendió mucho descubrir que cada corte era extremadamente limpio y suave, indicando claramente la filosidad que tenía la hoja de hueso. Tras reflexionar un poco, Kuroto volvió a sacudir la mano derecha y una hoja de hueso salió de la palma de su mano derecha. Entonces, Kuroto recogió un kunai que había en el suelo. Ding. La hoja de hueso y el kunai se chocaron entre sí y fueron acompañados por un sonido agudo. El kunai metálico fue inmediatamente cortado en dos fragmentos por el espolón óseo. La agudeza del hueso es extraordinaria, murmuró Kuroto mientras miraba la hoja de hueso en su mano. El kunai se cortó en dos cuando Kuroto ni siquiera le puso demasiada fuerza. Esto por sí solo demuestra lo afilada que es una simple hoja de hueso. Normalmente, Kuroto debería estar contento por ello, pero no lo estaba, y una pizca de preocupación creció en su corazón. Cuanto más talentosos sean los miembros del clan Kaguya, antes mueren. Kuroto ciertamente tiene expectativas muy altas respecto a este clon de la naturaleza del viento. El alto volumen de chakra, la pureza del Byakugan y la sincronización cuerpo-alma por sí solos son más que suficientes para hacer que el potencial de este clon sea muy alto, por eso Kuroto no necesitaba que este clon tuviera un potencial muy fuerte hacia Shikotsunyaku, porque el fuerte potencial de Shikotsunyaku, la grave enfermedad en el cuerpo, y cuanto antes este clon sería destruido. Tras pensarlo un rato, Kuroto decidió usar menos Shikotsunyaku en el futuro, y justo después pensó en que Kekkei Genkai dominar para este clon. Kuroto tiene más de una opción, ya que Kuroto tiene información de bastante Kekkei Genkai, siendo el viento una de las naturalezas de chakra de ese Kekkei Genkai. Liberación de hielo, liberación de quemaduras, liberación magnética. Pero ninguno de estos tres es un Kekkei Genkai basado únicamente en Wind Release. Liberación de hielo puede descartarse porque contiene demasiado chakra de la naturaleza agua, así que las dos opciones que tiene Kuroto son liberación magnética y liberación quemadura. ¿Cuál debería elegir? ¿Liberación magnética? ¿O liberación de quemadura? Murmuró Kuroto con una mirada pensativa. Capítulo 464 Mecanismo de liberación del imán. La primera opción es Magnet Release. Liberación magnética es un Kekkei Genkai que se supone es la combinación de liberación de viento y liberación de tierra. El Magnet Release también se ha vuelto simbólico para Sunagakure. Fue creado por el Sandaime Kasekage tras estudiar las habilidades de Shukaku, y no sería descabellado decir que dominar Magnet Release equivale a convertirse en candidato para el puesto de Kasekage. Es un Kekkei Genkai muy útil y versátil. Luego, la segunda opción que tiene Kuroto es soltar quemado. Según la información que le dio Pakura, el Kekkei Genkai Scorch Release es una combinación de Fire Release y Wind Release. Scorch Release es un Kekkei Genkai muy especial y único, ya que Pakura es la única persona conocida que tiene dominio sobre este Kekkei Genkai. Por supuesto, también hay un tercer Kekkei Genkai que Kuroto ha considerado profundamente, que es tipo On Release. Lanzamiento de tifón también es un Kekkei Genkai de transformación de la naturaleza, y liberación de tifón es también un Kekkei Genkai único. Pero lanzamiento de tifones en esencia es solo una versión mejorada de liberación de viento que utiliza el fenómeno del cambio de presión atmosférica para hacer que el viento gire a alta velocidad formando un ciclón. Y dado que la naturaleza de chakra de viento de este clona es demasiado alta, así que Kuroto ni siquiera siente la necesidad de dominar este Kekkei Genkai, se puede decir que este clon ya nació con la liberación de tifón. Así que, tras mucha reflexión, Kuroto decidió aprender tanto liberación magnética como liberación de quemado. La razón era que ninguno de los dos tiene el viento como su naturaleza primaria de chakra. Así que dominar tanto el Kekkei Genkai como el lanzamiento del tifón hará que el dominio de este clon sobre el liberador de viento sea extremo, que es el objetivo principal de Kuroto. Ahora bien, Kuroto no está realmente preocupado por la necesidad de dominar la naturaleza del chakra de la tierra y la naturaleza del chakra de fuego para aprender tanto el Kekkei Genkai. La razón, aunque no deseada, es bastante inmutable. De hecho, a pesar de que Kuroto lavó repetidamente sus propias células y las de Kimimaro para eliminar las demás naturalezas de chakra, excepto la naturaleza de chakra de viento, cuando Kuroto pasó el chakra de este clon a través del papel de inducción Chara, el papel se dividió en 4 partes desiguales. La parte más grande se convirtió en tierra y se desmoronó, la segunda más grande se incendió y se convirtió en ceniza, luego la tercera parte se arrugó y finalmente la más pequeña se mojó, lo que indica que este clona tiene afinidad hacia las 5 naturalezas básicas de chakra debido a la división, desmoronamiento, quemadura, arruga y mojado.
Y si Kuroto incluye la increíble habilidad de estos clones para manipular osteoblastos y osteoclastos, y al mismo tiempo que puede usar Byakugan, que es de una pureza muy alta, implicaría además que este clon también usa la liberación Yang y la liberación Yin en un grado muy alto. Cuando se juntan todos estos hechos, el resultado ya hace que Kuroto llore lágrimas de sangre. No quería que este clon tuviera afinidad hacia las 5 naturalezas de chakra, la afinidad hacia el rayo y el agua es totalmente innecesaria. Pero, por desgracia, Kuroto está indefenso, no tiene más opción que conformarse con las 5 afinidades. ¿Quién hubiera pensado, de todas las cosas, que algún día me arrepentiría de tener afinidad con las 5 naturalezas básicas del chakra? Este clon está demasiado exagerado. Y si no fuera porque mi cuerpo principal también puede usar el modo chakra Tenseigan, por lo demás, la fuerza de este clon es definitivamente mayor que incluso la de mi cuerpo principal. Lo cual es completamente increíble, suspiró Kuroto impotente y luego centró su atención en el asunto en cuestión. Lo primero en lo que Kuroto tiene que centrarse ahora es en aprender Magnet Release. Además de tener el pergamino de liberación magnética enviado por Pakura, Kuroto también cuenta con el Sandaime Kasekage Puppet a su disposición. Como el Sandaime Kasekage Puppet puede usar liberación magnética, Kuroto obviamente ha experimentado varias veces cómo usar este Kekkei Genkai. Así que no sería incorrecto decir que, de las personas que viven actualmente, la comprensión de Kuroto sobre Magnet Release es solo superada por Sandaime Kasekage, el creador de Magnet Release. La liberación magnética, como su nombre indica, implica controlar la fuerza magnética. Normalmente, el magnetismo está involucrado, o debería haberlo estado involucrado, con la liberación de rayos para generar fuerza magnética y campo magnético mediante el uso de electricidad, y luego usar ese campo magnético para controlar el polvo metálico, pero eso no es magnetismo, es electromagnetismo. La liberación magnética en realidad implica la liberación de la Tierra y la liberación del viento. Cada elemento, elementos de la tabla periódica, no afinidades naturales, tiene su conjunto de iones positivos y negativos en sus capas núcleo y electrónica. El resultado del número de iones positivos y negativos determina la carga resultante de ese átomo. La carga resultante puede ser cero, positiva o negativa dependiendo de la suma total de la carga. Cada uno de estos átomos estables, cuando se observa en una cantidad de masa, tiene una polaridad total cero porque los positivos anulan los negativos, resultando en una sustancia de carga cero estable. En general, es necesaria una carga cero, de lo contrario el elemento sería altamente reactivo y no podría existir como un elemento individual en la naturaleza. Más bien existiría como molécula, o en algún tipo de enlace, ya sea químico, físico o metálico consigo mismo o con algún otro elemento, para mantener una carga total cero para la estabilidad. Sin embargo, cuando las partículas vibran o se frotan entre sí de cualquier manera, adquieren algún tipo de polaridad que provoca una corriente estática, igual que los trozos de papel son atraídos por un peine de plástico que se frota en el pelo. Esta combinación de corriente estática producida por innumerables partículas produce una gran cantidad de corriente que induce un campo magnético global. Este campo magnético inducido puede utilizarse para controlar sustancias metálicas, como polvo de hierro, polvo de oro y polvo de arena mezclados con muchos tipos diferentes de elementos magnéticos, o sustancias metálicas como el shuriken, etc. Así que, en un sentido amplio, no sería incorrecto decir que la fuerza magnética se genera usando el chakra de liberación de la Tierra. Y es el mecanismo básico de la liberación magnética. Pero no es tan sencillo, ya que también existe un campo magnético natural del planeta, que la mayoría de las veces causaría desviaciones en el vector resultante. Luego también existe un campo gravitatorio que actuaría sobre la sustancia, cambiando de nuevo la dirección y magnitud del vector resultante. Además, existe la resistencia del aire, que influye aún más en el vector resultante y disminuye la potencia de salida. Todas estas fuerzas naturales afectan de forma natural a los vectores resultantes y disminuyen la potencia de salida. Así que, para superar este problema de diversas desviaciones, se utiliza la liberación del viento junto con la liberación terrestre. En lugar de usar el campo magnético para guiar las sustancias metálicas, se utiliza el liberador de viento para guiar las sustancias magnéticas. Mientras que el campo magnético solo se usa para moldear las sustancias magnéticas. De este modo, el campo magnético solo se limita a la sustancia, por lo que no es fácilmente influenciado por el campo magnético del planeta. Y liberación de viento también disminuye la resistencia del aire, ya que viento corta fácilmente el aire, disminuyendo aún más la cantidad de chakra necesaria para muchas cosas. Y así es como funciona Magnet Release, bueno, al menos teóricamente.
Tras comprender los principios y el mecanismo de la liberación magnética, Kuroto convocó a la marioneta Sandaime Kasekage al lugar de entrenamiento. Para Kuroto, que ya domina liberación de hielo, liberación de llamas, Osemimi y el Kekkei Genkai de hidrificación del clan Ozuki, aprender liberación magnética no es tan difícil. Así que Kuroto tomó prestada arena de hierro, arena dorada, otros tipos de arena metálica y arena normal del Kasekage Sandaime y rápidamente comenzó a practicar liberación magnética. Hay una razón para llevar diferentes tipos de arenas. Cada persona tiene un tipo diferente de chakra y su chakra coincide con un tipo distinto de sustancia magnética. Por ejemplo, el chakra del Sandaime Kasekage coincide con la arena de hierro, que es una sustancia paramagnética, mientras que el chakra del Yondaime Kasekage coincide con la arena dorada, que en realidad es una sustancia diamagnética. El chakra de Gaara coincide tanto con sustancias paramagnéticas como diamagnéticas, pero eso es solo un caso individual. Kuroto no sabe con qué tipo de sustancia coincide su chakra, ya que no hay método para determinarlo sin controlar realmente la sustancia con liberación magnética, por lo que tiene tanto sustancias paramagnéticas como diamagnéticas en el lugar de entrenamiento. Capítulo 465, lanzamiento del imán de aprendizaje bajo la guía del Sandaime Kasekage. Kuroto se centró cada vez más en inducir la fuerza magnética dentro de las partículas de diferentes tipos de sustancias que tenía delante. El estado de concentración alcanzó tal que, aparte de él mismo y su objetivo, nada a su alrededor llamaba su atención. Sin duda, poder inducir un magnetismo constante y regulado en estas sustancias es una tarea muy difícil. Al fin y al cabo, la polaridad y el movimiento magnético de cada átomo varían, por lo que reorganizar la polaridad de cada átomo en una dirección concreta para inducir la máxima electricidad estática y la máxima fuerza magnética no es una tarea fácil y requiere un control extremo sobre el chakra. Porque incluso si se induce el magnetismo, no será permanente y disminuirá lentamente a medida que se pierda energía, por lo que surge la necesidad de un suministro y control constante de chakra, y mantener un control permanente de chakra no es tarea fácil. Esto es diferente del ninjutsu general porque, una vez que se dedica un determinado volumen de chakra mientras se usa un ninjutsu concreto, ya no es necesario dirigir chakra hacia él, solo es necesario controlarlo telequinéticamente, pero esto es diferente para la liberación de imán, ya que el usuario debe mantener constantemente el campo magnético inducido, de lo contrario se perderá el magnetismo. Y este proceso no solo es extremadamente difícil, sino también consume mucho chakra, por lo que resulta agotador. Precisamente por eso, aunque Tsunagakure ha descubierto el proceso de aprender y entrenar Magnet Release, muy pocos son capaces de usarlo y lo han dominado de verdad. En la memoria de Kuroto, en este momento, solo el niño llamado Itsuki, hijo adoptivo del Godaime Kasekage Pakura, puede usar liberación magnética, y él también lo ha despertado de forma natural. Por supuesto, despertar la liberación magnética de forma natural no es realmente imposible. Gaara despertó la liberación magnética de forma natural. La habilidad de Gaara para manipular la arena es, por supuesto, heredada de su madre, pero no de la liberación magnética. Quizá liberación magnética fue resultado de ser el Jinchuriki de Ichibi, pero también existe una segunda posibilidad, quizá heredó liberación magnética de su padre. En fin, a medida que Kuroto continuaba el proceso de magnetizar las partículas en profunda concentración, algunas partículas de arena de hierro empezaron a verse afectadas por la fuerza magnética y, poco a poco, más y más, bajo el efecto del magnetismo, empezaron a elevarse al aire. Kuroto estaba tan inmerso en el entrenamiento que ni siquiera se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, y no fue hasta que sintió un hambre profunda que la mente de Kuroto salió del entrenamiento y perdió el control. Din 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 din. En cuanto salió de su estado concentrado, la arena de hierro flotante frente a él se dispersó por el suelo, haciendo que el sonido áspero resonara en toda la sala de entrenamiento. Cuando el sonido áspero llegó a sus oídos, Kuroto se despertó de inmediato y abrió los ojos de golpe con una expresión de sorpresa, y tras darse cuenta de la causa del sonido, no pudo evitar murmurar asombrado. No puede ser, ¿lo he conseguido a la primera? ¿Qué? Murmuró Kuroto con tono sorprendido, mientras miraba las huellas de arena de hierro que aún flotaban en el aire. Solo entonces se dio cuenta de que no solo había logrado controlar Iron Sand, sino que lo había estado haciendo durante bastante tiempo. Al confirmarlo por el títere del Sandaime Kasekage a su lado, Kuroto descubrió que había estado controlando continuamente la arena de hierro durante las últimas 8 horas sin siquiera darse cuenta.
Qué raro, he estado de pie en una posición durante las últimas 8 horas sin darme cuenta, no me extraña que tuviera tanta hambre, obviamente no he comido ni bebido nada en las últimas 24 horas. Dicho esto, Kuroto se levantó de inmediato, fue a la sección de cocina del Angkor Bantian y buscó algo de comer que también incluía leche, ya que el calcio es extremadamente importante para el Jikotsumyaku. Y mientras llenaba su estómago, Kuroto también pensaba en muchas cosas, en particular relacionadas con la liberación magnética. En el primer intento, él indujo un campo magnético de una semana. De toda la arena metálica dispersa en la sala, la arena de hierro reaccionó más, otros tipos de arena también reaccionaron, pero la arena de hierro fue la más afectada, lo que significa que el chakra de este clona se sincroniza más con las sustancias paramagnéticas. Si esto es bueno o no, aún está por determinarse, pero Kuroto está sin duda feliz, después de todo, logró triunfar en el primer intento, y esto no es un logro menor. Aparte de la propia comprensión de Kuroto, la razón del éxito quizás también esté relacionada con la afinidad natural del clona hacia las 7 naturalezas de chakra. Además, hay otra razón para su éxito. La arena de hierro que usó Kuroto fue tomada prestada del Sandaime Kasekage Puppet, quien ocasionalmente usa esta arena de hierro mientras usa liberación magnética. Y debido a que está magnetizado repetidamente, la arena de hierro que usa es bastante sensible al chakra de liberación magnética, así que incluso si hay una inducción magnética pequeña, es más susceptible a reaccionar. Todos estos factores, al tenerlos en cuenta al mismo tiempo, se convierten en la razón por la que Kuroto logró triunfar en su primer intento. Bueno, ahora que lo he conseguido y le he cogido el truco. Debo acostumbrarme a manipular la arena de hierro y mejorar mi grado y rango de control sobre ella, además, tengo algunos otros jutsus que quiero usar para este clon, veamos hasta qué punto y en qué variante podré desarrollar este clon. Murmuró Kuroto mientras terminaba su comida, y luego se acercó al sitio de entrenamiento. 2 semanas después. Kuroto, que controlaba al clon de la naturaleza del viento estaba tranquilo en el campo de entrenamiento, frente a él estaba el Sandaime Kasekage Puppet a una distancia de 20 metros. El Sandaime Kasekage tenía arena de hierro flotando en su espalda, mientras Kuroto llevaba una capa con capucha hecha de arena de hierro, algo parecida a la que usa Shinki en Boruto. Los dos se miraban uno al otro. Además, partículas de arena de hierro flotaban en toda la sala, algunas se repelían entre sí y otras se atraían. A veces volaban en dirección a Kuroto, otras veces se movían hacia la marioneta. El diferente magnetismo mostrado por las partículas de arena de hierro indica los dos campos magnéticos distintos en la habitación, intentando dominarse mutuamente. Esto por sí solo indica que, aunque ambos están quietos sin moverse, la batalla entre ellos continúa. Parece que seré yo quien haga el primer movimiento. Tras un tiempo intentándolo, Kuroto se dio cuenta de que, ante el experimentado Sandaime Kasekage, él era quien iba perdiendo poco a poco, así que cambió de táctica y decidió dar el primer paso. Liberación magnética. Arena de hierro. Alas de hierro negras. Su capa se desplegó y tomó la forma de alas de arena de hierro, al instante, Kuroto se elevó en el aire y lanzó incontables plumas de arena de hierro hacia el muñeco Sandaime Kasekage. Lanzamiento de imán. Iron Sand Ripsle. El Sandaime Kasekage imprimió los sellos de mano y controló instantáneamente la arena de hierro a su alrededor, formando cientos de balas de arena de hierro. Las alas de arena de hierro y la llovizna de arena de hierro fueron disparadas al mismo tiempo hacia el enemigo y se contraatacaron entre sí. Kuroto no desperdició la oportunidad. Al instante, una gran parte de la arena de hierro que le cubría apareció de la capa y tomó la forma de varias pequeñas bolas de hierro con un extremo afilado. Luego, bajo el control adicional de Kuroto, estas bolas de hierro con puntas afiladas empezaron a girar sobre su cabeza a una velocidad extremadamente alta, y esta velocidad seguía aumentando, cada vez más rápido, formando gradualmente un chakram de corriente visible a su alrededor. Liberación de imán. Chakram electromagnético. Instantáneamente, bajo el control de Kuroto, el chakram giratorio se lanzó hacia Sandaime Kasekage. Eso es peligroso, no puedo dejar que me golpee. Al darse cuenta de lo peligroso que es este ataque, el Sandaime Kasekage no se atrevió a mostrar descuido y controló al instante casi toda la arena de hierro a la que tenía acceso, creando un escudo de arena para bloquear el chakram entrante. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaba, cuando el chakram se encontró con el escudo de arena de hierro, no hubo sonido de impacto ni lucha por la supremacía. Debido a la corriente producida por la inducción electromagnética, debido a la aceleración de las partículas que forman el chakram, el campo electromagnético del escudo de arena de hierro creado por el Sandaime Kasekage colapsó.
Dispersión, dispersión, dispersión. Al instante siguiente, el escudo de arena de hierro colapsó, la arena de hierro se dispersó y el chakram giratorio continuó hacia el títere Kasekage. Kuroto sonrió con suficiencia y detuvo inmediatamente al chakram justo cuando estaba a punto de cortar al títere del Kasekage en dos. Quedó satisfecho con el resultado, y no hay necesidad de destruir al títere. El propósito de usar este ataque era probar si podía explotar la debilidad de liberación magnética. Esa es la debilidad de la liberación de imán, frente a la liberación de rayos, el campo electromagnético que mantiene el control de la fuerza magnética colapsa y, como resultado, la arena metálica se dispersa. Kuroto sabe por supuesto que esta debilidad de liberación magnética también puede ser explotada por otros contra él. Por ello, trabajó en métodos para anular ese efecto. La inducción de corriente mediante la rotación a alta velocidad de partículas cargadas de arena de hierro es la mejor manera de contrarrestarlo. Mientras Kuroto siga suministrando chakra, la aceleración de las partículas cargadas de arena de hierro no se detendrá. Como resultado, seguirá produciendo corrientes mediante inducción electromagnética que anularán hasta cierto punto los ataques de liberación de rayo. Capítulo 466. La trampa de Sandaime. Tras pasar más de 2 meses fuera de la aldea, Kuroto regresó a la aldea. En los últimos 2 meses, Kuroto aprendió el modo Sennin, creó y entrenó a Clon de la naturaleza del viento hasta cierto punto, entrenó tanto a Gaara como a Karin, y también hizo algunas otras cosas. Y cuando terminó, Kuroto volvió. Por supuesto, antes de regresar, Kuroto no olvidó comprobar el estado de los 2 nuevos clones que había instalado en las cápsulas de incubación hace 2 semanas. Estos 2 nuevos clones están formados por las células del Sandaime Kasekage. Según los planes iniciales de Kuroto, el cuerpo títere del Sandaime Kasekage debe ser descartado y un cuerpo mejorado completamente nuevo debe ocupar ese lugar para que la fuerza de Amatsukami pueda aumentar. Como la creación de estos 2 clones no tuvo nada que ver con la fusión de células ni nada tedioso, el proceso inicial fue muy sencillo, y tras crear el brote de clonación, el clon se instaló en las cápsulas de incubación para ser cultivado. Según la estimación de Kuroto, este clon estará listo para que el Sandaime Kasekage asuma el mando en unas 2 o 3 semanas más. La razón de tanto tiempo es mantener una alta calidad del clon. Tras completar la mayoría de las tareas que Kuroto tenía que hacer en Angkor Bantian, Kuroto regresó a la aldea. Al regresar, lo primero que hizo fue reunirse con su clon de sombra, que había estado actuando como su reemplazo en la aldea durante los últimos 2 meses. ¿Y por qué la gente se pregunta por qué el clon no se disipó ni desapareció incluso después de que el verdadero Kuroto usara descendimiento de alma Tenseigan para transferir repetidamente su alma de un cuerpo a otro? Por esto, Kuroto tendrá que estar agradecido a Toyotama Hime, Ryunyaku, que se aseguró de mantener un suministro constante de chakra al clon para que el clon no desapareciera. De hecho, también se aseguró de curarlo continuamente si estaba herido, para asegurarse de que no desapareciera como un poz, ya que eso habría sido muy problemático y difícil de explicar para Kuroto. Y ahora que Kuroto había regresado a la aldea, disipó al clon de sombra que había estado realizando las misiones Ambu como capitán del equipo Ro. En el momento en que el clon de sombra desapareció, 2 meses de recuerdos inundaron instantáneamente la mente de Kuroto, haciéndole sentir un poco abrumado al darse cuenta de cuántas cosas habían ocurrido en los últimos 2 meses. Tras recuperarse de la migraña causada por la repentina oleada de recuerdos, Kuroto empezó poco a poco a ordenar los recuerdos uno a uno para hacerse una idea general de todo lo que había pasado el clon de sombra. En los últimos 2 meses, tras la conclusión de la alianza de Konoha con las naciones circundantes, todo en la superficie se volvió extraordinariamente calmado y pacífico, proporcionando un gran alivio a los aldeanos expuestos a la luz, pero quienes trabajaban en las sombras, es decir, los Ambu en particular, estaban más que claros respecto al viento y las olas que habían empezado a soplar, y mostrando claramente señales de una tormenta que pronto está a punto de azotar este mundo shinobi. Kuroto también se sorprendió al saber lo ocupado que estaba su clon de sombra últimamente. Básicamente, el clon de sombra no tenía tiempo libre. En su ausencia, el clon de sombra continuó realizando misiones asignadas por Sandaime-sama, algunas con el Teanro, otras con solo otro miembro, y algunas incluso misiones en solitario que eran muy secretas. Cada misión se clasificaba como rango S, y pocas incluso superaban a los rangos S, en los que el equipo Ro se unía a otro equipo Ambu para asegurar que la misión se completara sin contratiempos.
Kuroto no entiende exactamente por qué, pero por alguna razón, los 4, no realmente 3 miembros del Teanro, salvo Itachi, de repente se volvieron firmes en el entrenamiento para hacerse más fuertes. Y como Kuroto es su capitán, mucho más fuerte que los 4 juntos, obviamente empezaron a insistir para que los entrenara. Por lo tanto, el clon de sombra de Kuroto no tuvo más remedio que hacer algo de tiempo en su agenda para entrenar a Kurenai, Hayate y Yugao. Y como los 3 estaban entrenando, Itachi, siendo miembro del equipo Ro, también entrenaba. Por tanto, el clon de sombra de Kuroto no era diferente de Kuroto, demasiado ocupado para poder relajarse. Otra cosa que sorprendió a Kuroto fue la información que concluyó basándose en todas las misiones que su clon de sombra completó. Mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en su habitación, Kuroto murmuró: ¿Cuál es la fuente de información de Sandaime-sama? Todas las señales indican que Sandaime-sama ha estado planeando algo en secreto. Tiene sentido que Akatsuki no haya hecho ningún movimiento en tanto tiempo, así que la vigilancia de la aldea debería relajarse gradualmente. Sin embargo, no solo la vigilancia y seguridad no se relajaron, sino que de hecho, se fueron reforzando gradualmente. Este comportamiento irracional, junto con todo tipo de tareas de infiltración y asesinato que el equipo Ro ha estado realizando, demuestra sin duda que Sandaime-sama está muy seguro de algo. Y lo más probable es que algo esté relacionado con la venganza de Akatsuki sobre Konoha, que debería estar cada vez más cerca. ¿Pero por qué Sandaime-sama está tan seguro? Kuroto no puede evitar dudar de ello. Todas las personas conocedoras entienden que Akatsuki sin duda buscaría venganza contra Konoha, pero dado que han pasado tantos meses y sin embargo no hay señales, obviamente han empezado a surgir muchos pensamientos. Uno de ellos es sobre la posibilidad de la muerte de Nagato, pero Sandaime-sama no se atreve a relajar la vigilancia. ¿Por qué exactamente? ¿Es consciente de algo que yo no? Pero si ese es el caso, ¿qué exactamente y cómo? Murmuró Kuroto mientras el ceño fruncido se profundizaba. Desde la guerra de la cumbre en Amegakure, Kuroto ha perdido completamente el contacto con Uchiha Shinichi, y con el paso del tiempo, Kuroto se ha preocupado cada vez más por la seguridad de Shinichi. Solo hay 2 posibilidades. O bien la identidad de Shinichi ha sido expuesta y ya ha sido asesinado por la organización Akatsuki, o Shinichi ha sido puesto bajo vigilancia las 24 horas, por lo que no puede entregar ningún mensaje. Por supuesto, Kuroto espera que sea la segunda opción, no porque le preocupe la vida de Shinichi, sino porque le preocupa la inteligencia que tiene Shinichi. Shinichi también ha visto el modo Chakra Tenseigan de Kuroto, así que conoce la verdadera identidad de Yama. Si se descubre su identidad como espía, es muy probable que todos sus recuerdos hayan sido extraídos por Nagato, lo que significaría que Nagato también sabe sobre Kuroto, y esto es algo que Kuroto no quiere. Por lo tanto, Kuroto espera que sea lo segundo, y si es lo segundo, eso significaría que Akatsuki ha cambiado sus políticas, ya no permite una gestión laxa de los miembros de la organización y ahora supervisa estrictamente todos sus movimientos. Y como no se ha visto ningún miembro de la Akatsuki, salvo cuando Obito se coló en Konoha para recuperar su ojo izquierdo, solo puede significar una cosa. Todos se han reunido en un solo lugar. ¿De verdad planean algo grande? Esta extraña calma en el mundo shinobi ha hecho que Kuroto piense en esta posibilidad. De lo contrario, ¿por qué se reunirían todos los miembros de Akatsuki en un solo lugar? Los miembros de Akatsuki son nukenin de varias aldeas, no solo deben protegerse de varios enemigos, sino también ser cautelosos entre ellos, pero dado que es muy probable que todos se hayan reunido en un solo lugar, solo puede significar que la organización Akatsuki está planeando algo grande. Tras llegar a esta conclusión, Kuroto salió de su casa y caminó en dirección al clan Uchiha. En su camino, pensó en muchas cosas, y tras considerar estas distintas cosas, solo había una conclusión en su mente. Aunque no estoy seguro de cómo lo está haciendo, Sandaime-sama debe saber algo sobre el último plan de Akatsuki. Desde el fracaso de la redada conjunta en Amegakure, Sandaime se ha vuelto cada vez más reservado, incluso los miembros bien informados y de confianza de los Anbu leales a él no son conscientes de la mayoría de las cosas, y nadie es capaz de averiguar exactamente qué está haciendo, ni siquiera Kuroto puede. Si no fuera porque Kuroto era miembro del equipo 11 de la Anbu y tenía una estrecha amistad con Kakashi, de lo contrario no habría obtenido información sobre el ataque a Kakashi. Al mismo tiempo, de no ser porque Pakura y Yagura son sus subordinados, Kuroto no se habría enterado de la próxima cumbre Gokage que se celebrará en secreto en Konoha.
Sandaime suprimió la noticia del ataque a Kakashi, renunció al control de Shimura Danzo sobre la subunidad Root, y junto con todas estas misiones de asesinato que el equipo Ro está realizando para estabilizar la paz en la Tierra del Fuego, todas las señales indican que Sandaime-sama intenta mostrar o quizá confundir a otros y hacerles creer que Konoha está a salvo. Al mismo tiempo, contactamos en secreto con los Kage de las otras 4 grandes aldeas Shinobi para celebrar una cumbre secreta de los Gokage en Konoha, lo que significa que quiere que los otros 4 Kages estén en Konoha, cubriendo señales de todas las actividades enemigas en la aldea y el país, mientras convocaba a los otros 4 Kages de la aldea. Es como si Sandaime-sama supiera cuándo y qué va a pasar en la aldea, y hubiera convocado deliberadamente a los 4 Kage para ayudar a Konoha, murmuró Kuroto con tono sorprendido, y hasta él se sorprendió por esa absurda suposición. Pero si esta absurda suposición suya es correcta, entonces Sandaime no solo está tejiendo una trampa en secreto contra la organización Akatsuki, sino que también está usando a los otros 4 Kage en esta trampa. Puede que con el tiempo se haya hecho viejo y débil, pero no hay cambio en su carácter astuto. En nombre de la cumbre Gokage, pretende usar a los otros 4 Kage para proteger Konoha, murmuró Kuroto con tono admirable, luego ya no le importó y se dirigió hacia el clan Uchiha. Tarde o temprano, sus preguntas serán respondidas de todos modos, y Pakura y Yagura le darán información. No tardó Kuroto en llegar al bosque trasero del clan Uchiha, y vio a Shizuya y Itachi entrenando. Al notar la llegada de Kuroto, los 2 adolescentes Uchiha ocupados en combates de alta intensidad se detuvieron tácitamente y le saludaron rápidamente. Kuroto devolvió el saludo y luego preguntó a Shisui: ¿Cómo estás en tu estado físico, Shisui? Dijo Shisui con una sonrisa genuina. Mi cuerpo se ha adaptado por completo, hay un aumento adicional en mi fuerza física. Y mi volumen de chakra casi se ha cuadruplicado desde el día del trasplante. Eso está bien. Kuroto asintió, no le sorprendió mucho ya que eran resultados esperados. Tras la recuperación y el entrenamiento de más de 2 meses, es natural que el cuerpo de Shisui se adapte a las células de Hashirama. De hecho, aparte de su fuerza física y reservas de chakra, su destreza visual también ha aumentado bastante. ¿Y el aumento de 4 veces en su chakra? Kuroto siente que el chakra de Shisui debería aumentar con el paso de los días. Al fin y al cabo, las células de Hashirama no son ninguna broma, y dado que actualmente Shisui ni siquiera es adulto, sus reservas de chakra seguramente crecerán. Tras entender esto, Kuroto volvió a preguntarle a Shisui: ¿Y has notado algún efecto negativo? Shisui pensó un poco, luego negó con la cabeza: ninguna hasta ahora. Vale, eso está bien, ¿y tienes alguna marca blanca en la cara? Kuroto preguntó de nuevo. Esto era muy importante, si la cara de Hashirama apareciera en el cuerpo de Shisui podría causar problemas. Shisui miró a Kuroto con una expresión extraña y preguntó con duda: ¿No, se suponía que debía aparecer una cara en mi cuerpo? Al recibir la respuesta de Shisui, Kuroto puso una expresión pensativa y dijo: si no ha aparecido, pues está bien, en cualquier caso, podemos reemplazar esos ojos. Shisui asintió rápidamente, de acuerdo. Para asegurarse de que las células Hashirama no tomen el control del cuerpo de Shisui durante el período de adaptación, Kuroto no reemplazó el Eternal Mangekyo Sharingan por el Mangekyo Sharingan de Shisui. Y ahora que su cuerpo se ha adaptado perfectamente, no hay necesidad de que Shisui no recupere la vista. El lugar de la operación sigue siendo el laboratorio secreto en el bosque de la muerte. Porque era una operación sencilla de reemplazo ocular, así que solo le llevó 1 minuto a Kuroto extraer hábilmente el Eternal Mangekyo Sharingan de las cuencas oculares de Shisui, y luego los reemplazó por los ojos originales de Shisui. Tras completar el reemplazo ocular, ¿cómo te sientes?, preguntó Kuroto mientras observaba los signos vitales de Shisui. Tras un largo silencio, Shisui retiró las manos de sus ojos y dijo: siento lo mismo que antes. Kuroto asintió y luego preguntó: ¿y tu visión? Aún no estoy seguro, el ojo acaba de ser reemplazado, quizá tarde un tiempo en recuperarme la visión, respondió Shisui con tono dudoso. Kuroto asintió. Tardarán unos 2 o 3 días en que tus ojos recuperen su visión normal y luego se mejoren aún más. Al mismo tiempo, tu destreza visual también aumentará significativamente. Shisui asintió, luego se bajó de la mesa de operaciones, se inclinó ante Kuroto y dijo sinceramente: Kuroto-san, gracias por todo lo que has hecho por mí, si no fuera por tu ayuda, probablemente habría estado ciego sin solución a la mano. Kuroto agitó la mano y dijo: no te preocupes. Eres miembro de la organización, así que obviamente hay algunos beneficios especiales. Y yo solo hago lo importante para el pueblo y la organización, nada más.
Shisui repitió. Aún así, estoy agradecido. Kuroto sonrió y no dijo nada más, simplemente procedió a tomar una muestra de las células de Shisui para estudiar los cambios en la estructura celular y del ADN de Shisui. En esta operación de trasplante de Shisui, Kuroto también obtuvo muchas cosas. Además del evidente aumento en la capacidad visual del Sharingan Eterno Mangekyo bajo el cuidado de las células Hashirama, Kuroto también adquirió experiencia trasplantando células Hashirama al cuerpo de una persona viva. Esta experiencia es muy útil y sin duda será útil en el futuro mientras Kuroto juega con las células Hashirama, especialmente cuando crea el clon de la naturaleza Yang. Por lo tanto, es Kuroto quien debería estar agradecido a Shisui por permitirle voluntariamente experimentar en su cuerpo, no al revés. Pero incluso si Shisui hubiera sabido lo que pensaba Kuroto, le habría estado agradecido de todas formas. Capítulo 467 Un trato con Shimura Danzo. Tras completar la operación de trasplante, Kuroto discutió su suposición con Shisui e Itachi. Al escuchar la suposición de Kuroto, Itachi preguntó con duda. Si la suposición de Kuroto-san es correcta, significa que Okage-sama no solo conoce los planes de Akatsuki, sino que también tiene una idea aproximada de cuándo atacará a Akatsuki. Una información tan secreta, ¿cómo puede el Okage-sama saberlo? Shisui también dijo. ¿El Okage-sama también plantó un espía en la organización Akatsuki? La razón para usar la palabra también solo tiene un significado, que es la identidad de Uchiha Shinichi. Shisui ya está más que seguro de que Uchiha Shinichi es un espía que Kuroto-san ha colocado dentro de la organización Akatsuki. Después de todo, toda esa información que conoce Kuroto-san tiene que venir de algún sitio, ¿no? Y Shinichi una vez les dio información sobre Shinoyan Korbantian, aunque Uchiha Tsuki nunca dijo explícitamente que Shinichi es un espía y eso fue solo una vez, Shisui tenía otras ideas. Luego está el hecho de que Shinichi no causó demasiado daño a la Tri-Alianza en la Guerra de la Cumbre y, junto con algunas otras teorías, Shisui está seguro de que Shinichi es un espía. Después de todo, Kuroto nunca habló de Shinichi como una amenaza, esto solo puede significar que Uchiha Shinichi es un espía, de lo contrario, ¿de qué otra forma sobrevivió contra Kuroto-san cuando desertó? Kuroto no señaló el también de Shisui y Itachi tampoco comentó nada, ambos lo ignoraron conscientemente, entonces Kuroto dijo. Poco probable, Akatsuki sufrió una pérdida grave hace poco, su base Amegakure fue completamente destruida y su líder Nagato casi muere. Ahora definitivamente serían muy cuidadosos, así que infiltrarse en Akatsuki como espía sería muy difícil en mi opinión, y mucho menos estar al tanto de su plan de acción. Ni siquiera Shinichi, que ya se ha convertido en un miembro de confianza de la Akatsuki, tiene la oportunidad de devolver ninguna información, así que ¿cómo puede Sandaime lograr que su espía no solo se infiltre en la organización Akatsuki, sino también le devuelva la inteligencia en un período tan delicado? Tras reflexionar un poco, Itachi dijo. Lo que significa que Okage-sama debe tener algún medio externo para obtener información sobre los movimientos de Akatsuki. Kuroto asintió ligeramente, sospecho lo mismo. Lo más probable es que haya alguna otra organización que colabore con la Akatsuki, y Sandaime-sama ha conseguido que alguien se infiltre en esa otra organización o ha conseguido convencer a algunos miembros de la segunda organización para que se pongan de su lado, y este espía, o este alguien, es la fuente de inteligencia. La segunda organización puede ser cualquier otra aldea shinobi, o alguna otra organización, o quizás algunos individuos. Kuroto no está seguro de quiénes son exactamente, pero esta posibilidad es la más razonable. Shisui preguntó. Si es así, ¿qué deberíamos hacer? Si Akatsuki atacara Konoha, causaría pérdidas graves a la aldea. Kuroto asintió, sacó el plan de entrenamiento que Itachi le envió hace unos 2 meses y dijo. Os estoy dando a los dos una nueva misión. Visita todos estos lugares marcados en el mapa adjunto y búscalos a fondo. Shisui tomó las páginas que Kuroto le entregó y se quedó sorprendido. Obviamente sabía que eran esas páginas, formaban parte del plan de entrenamiento que Itachi había creado para mejorar su fuerza según las instrucciones de Kuroto. Pero lo extraño es que todo lo relacionado con mejorar realmente la fuerza, incluyendo Taijutsu, Shurikenjutsu, Genjutsu, Dojutsu, etc., ha sido tachado, dejando solo la parte que registraba la ubicación de lugares que tenían alguna conexión con el clan Uchiha en algún momento antes del establecimiento de Konoha. Itachi también miró, sorprendido. Kuroto-san, ¿hablas en serio con esto? Kuroto asintió y explicó. Mientras investigaba sobre mi propia espada Kusanagi, descubrí 2 artefactos que existieron en el mundo shinobi.
Uno de los dos artefactos se llama Espada de Totsuka, una variante de la espada Kusanagi capaz de sellar los objetivos que atraviesa dentro de un mundo de sueños borrachos tipo Genjutsu por toda la eternidad. Usé varios medios para buscarla, pero no la encontré bien, aunque había una pista que conseguí y apuntaba al clan Uchiha. Así que, si mi suposición es correcta, es muy probable que esta espada esté oculta en algún lugar del clan Uchiha. Y quizás solo un Uchiha pueda encontrar esta espada. Itachi se quedó atónito y recordó varias ocasiones pasadas en un instante. No me extraña que mencionaras varias veces la espada de Totsuka y el espejo Yata. He investigado personalmente sobre estos dos artefactos, pero no he encontrado mucho sobre ellos. Kuroto asintió y dijo: si queremos lidiar con el Uchiha enmascarado que ahora tiene acceso a Kamui en ambos ojos, entonces definitivamente necesitaríamos esta espada. Y solo vosotros dos podéis encontrar esta espada, no importa realmente quién la encuentre, pero uno debe encontrarla cueste lo que cueste, es muy, muy importante, al menos eso creo. Dijo Shisui con tono preocupado. ¿Pero qué pasa con la aldea? Por ahora, espada de Totsuka podría ser nuestro único método para enfrentarnos al Uchiha enmascarado, no estoy seguro de que algo más funcione. Después de todo, Tsukiji ya lo mató una vez, pero no murió porque usó a Izanagi, y no se sabe cuántas veces podrá seguir usando a Izanagi, ya que no sabemos cuántos Sharingan desechables de 3 Tomoe tiene. Resolver la amenaza de este Uchiha enmascarado al menos nos pondría en una mejor situación. Así que no os preocupéis por la seguridad de la aldea, Okage-sama tiene sus propios planes y hará todo lo posible por proteger la aldea. En lugar de perder tiempo y esfuerzo debilitando al enemigo, Kuroto prefiere centrarse en mejorarse a sí mismo. Mientras sea lo suficientemente fuerte, nadie sería una amenaza. Porque Kuroto tiene tanto dirección como plan, así que mientras se le dé suficiente tiempo, Kuroto confía en llegar a la cima del mundo shinobi. Una vez arriba, nadie puede amenazarle y se encarga de todo con calma con solo unos pocos movimientos de dedos. Así que, aparte de su enemistad, Akatsuki y Amatsukami también están en una carrera. Una carrera para ascender, ya sea que el proyecto Dios se complete antes o que el proyecto Tsukinome se complete antes, lo determinará todo. Si Kuroto logra que Keimora antes, o si Nagato/Obito/Madara se convierte en el Jinchuriki de Jubi antes, lo determinará todo. Si Kuroto logra que Keimora antes, entonces todos los problemas que enfrenta este mundo shinobi dejarán de ser problemas, pero si Akatsuki resucitara a Jubi antes y cualquiera de Nagato/Obito/Madara se convirtiera en el Jinchuriki de Jubi, primero, entonces Kaguya volvería a la vida, y Kuroto no tendría más remedio que enfrentarse a Kaguya, y obviamente, Kuroto moriría en esa situación, porque no sería diferente de un carne de cañón un poco más fuerte, ya que el Kuroto actual está lejos de alcanzar el nivel de Sasuke y Naruto después de recibir el chakra de Rikudo Sennin. Por lo tanto, aparte de evitar la resurrección de Jubi, a Kuroto no le importan las acciones que lleva a cabo Akatsuki, y no le interesa mucho malgastar su energía en cada acción que toma Akatsuki. Mientras Shizuya y Itachi pensaban en algunas cosas, un cuervo ninja voló y aterrizó en el hombro de Kuroto. Sacando la carta del estómago del cuervo, Kuroto la abrió y, tras echar un vistazo, dijo inmediatamente a Itachi y Shisui: Pakura parece haber llegado ya al pueblo. ¿Ya? Itachi y Shisui se sorprendieron. Kuroto no estaba menos sorprendido que Itachi y Shisui, y dijo: solo puede significar que la amenaza de Akatsuki se acerca. Y dado que Pakura ya ha llegado a Konoha, también significa que el plan de Sandaime-sama va sin problemas. No tenéis que preocuparos y centraos en encontrar la espada de Totsuka y el espejo Yata. Itachi asintió y Shisui asintió con expresión seria: déjaselo en nuestras manos, Kuroto-san. Kuroto asintió y los tres se separaron. Itachi y Shisui se dirigieron al clan Uchiha para prepararse para la misión, mientras Kuroto regresaba a su hogar. Por supuesto, no olvidó instruirles a los dos para que dejaran atrás a los clones de Sombra/Cuervo, porque, dado el estado de emergencia, no se les permitiría salir, especialmente Shisui, su poder de combate es indispensable para lo que sea que Sandaime-sama esté planeando, por eso no se le permitiría salir, por muy importante que fuera la misión. Por eso Shisui ha estado tanto tiempo en la aldea y no ha realizado ninguna misión Anbu. Su sola presencia es muy importante para la seguridad del pueblo. Así que, si los dos quieren irse a buscar los dos artefactos, obviamente tendrán que dejar atrás a Clon de Sombra/Cuervo para que actúen como reemplazos. Al llegar a su casa, Kuroto sacó el pergamino de almacenamiento que había preparado hace 2 meses. El objetivo es muy claro. Kuroto planea vender este pergamino a Shimura Danzo por un buen precio.
Dada su situación económica actual, Kuroto necesita urgentemente fondos. Después de todo, la creación del clon de la naturaleza del viento, junto con el clon Kasekaje que se está cultivando, ha vuelto a consumir gran parte de sus fondos, así que al vender este pergamino a Shimura Danzo, Kuroto está disparando dos pájaros de un tiro. Tras preparar el disfraz y dejar de nuevo un clon de sombra en la aldea, Kuroto se escabulló discretamente de Konoha. En un bosque montañoso a las afueras de Konoha, se puede ver una figura caminando paso a paso por el bosque. La figura viste una capa negra de medianoche con un complejo patrón dorado hecho de hilo dorado, el símbolo de la naturaleza del chakra del viento en el pecho, y 5 naturalezas de chakra en la parte trasera rodeando el símbolo yin-yang, junto con una máscara con patrón de viento que cubre el rostro. Camina lentamente hacia una cueva oculta a lo lejos. En ese momento, dos figuras disfrazadas de Anbu de Konoha aparecieron delante y detrás de la figura, y lanzaron inmediatamente un ataque contra él desde el frente y la espalda. Al mismo tiempo, un tercer Anbu sentado en la cima de un árbol a cierta distancia estaba listo para lanzar a Shuriken y matarle si la figura saltaba. Sin embargo, antes de que los dos tonto pudieran acercarse a la figura, ambas hojas se detuvieron a mitad de camino, y no solo las hojas, incluso los cuerpos de los dos Anbu se detuvieron al quedar enredados por la arena de hierro que los encarceló por completo. A la figura no le importó el ataque de los dos Anbu, se giró en dirección al tercer Anbu que había cambiado de táctica y estaba a punto de dispararle un jutsu de rayo, pero se detuvo a mitad de camino al escuchar las palabras de la figura. Dile a Shimura Danzo que Amatsukami quiere hacer un trato con él. Capítulo 468 Bisojo-chan. Tú. ¿Eres miembro de Amatsukami? Exclamó el tercer Anbu sorprendido al mencionar al otro a Shimura Danzo y Amatsukami. Los dos Anbu que estaban prisioneros por la arena de hierro también estaban ahora atónitos, y como la arena de hierro que los cubría los apretaba cada vez más, ya estaban sin aliento. De hecho, este es miembro del famoso Amatsukami. Asintió la figura. Disfrazado de Fujin, es indudablemente Yuga Kuroto controlando el clon de la naturaleza del viento A. La razón por la que vino aquí es obviamente para hacer un trato con Shimura Danzo, al mismo tiempo que pasa un tiempo en su clon de la naturaleza del viento. El tercer Anbu que estaba sentado en el árbol estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de los Anbu Fujin capturados habló. ¿Qué pasa, Buff? ¿Qué quiere un miembro de Amatsukami? ¿Quieres de Konoha? Debo avisar a Danzo-sama de que alguien de Amatsukami está aquí o antes de que este hombre haga cualquier otro movimiento, pensó el tercer Anbu mientras empezaba a imprimir sellos de mano. Pero antes de que pudiera continuar, arena de hierro apareció del suelo y también le cubrió. En ese momento, Fujin ladeó la cabeza y dijo: ¿Este no lo mencionó antes? Este está aquí como representante de Amatsukami para hacer un trato con Shimura Danzo. El tercer Anbu, que también estaba enredado por Fujin y ahora se le acercaba, preguntó inmediatamente. ¿Qué tipo de trato? Me pregunto si este debería hablar del trato con un simple subordinado. Murmuró Fujin mientras avanzaba y se quitaba la máscara del tercer Anbu, y mirando la cara bajo la máscara, dijo. Resulta que no eres un Shinobi-kun sino una Kunoichi-chan, y una hermosa además. La que está bajo la máscara es una joven kunoichi de unos 15, 16 años, tiene el pelo largo azul cielo, un aspecto claro y ojos azules sin pupilas del mismo color que su pelo, aunque en la parte del pecho es tan plana como una tabla. Qué pena, aunque no podía ver los ojos de la otra persona, sus instintos le decían que su pecho estaba siendo bajado y, al sentir esto, la kunoichi apretó los dientes y rugió. ¿Sigo desarrollándome? Y al instante apareció un rayo en su cuerpo que eliminó la arena de hierro que la cubría. Al instante siguiente, sacó su espada de detrás y la agitó con fuerza hacia Fujin. Fujin obviamente esquivó todos sus tajos con perfecta facilidad, luego bloqueó sus movimientos para que ya no pudiera moverse y dijo. Ahora, no seas tan feroz, Bisojo-chan, aunque a esta le gustan las mujeres que lideran, este no es ni el momento ni el lugar adecuado. Actualmente, este solo está aquí para hacer un trato con Shimura Danzo, así que ve e informa que hay un miembro de Amatsukami aquí, Bisojo-chan. La kunoichi se sonrojó ligeramente al oír en el momento y lugar adecuados, pero se recuperó de inmediato y resopló fríamente, aunque sabiendo que no podía derrotar al chico, dejó de resistirse, aunque dijo de todos modos. No está aquí. Fujin no se sorprendió y dijo. ¿De verdad? Y tras pensarlo un poco volvió a decir. Bueno, si Bisojo-chan no quiere contarle sobre la visita de este, entonces da igual, este irá personalmente hasta el final y lo comprobará, no es demasiado molesto de todas formas. Y después de hablar, empezó a caminar hacia la cueva oculta. Obviamente sabía que la kunoichi mentía.
El rostro de la kunoichi se tensó. Por favor, espere un momento. Fujin sonrió bajo su máscara y, tras darse la vuelta, preguntó con tono despistado. ¿Hay algo que Bisojo-chan quiera decirle a este? Yo, iré a informarle de que alguien de Amatsukami está aquí. Dijo la kunoichi. Fujin asintió. Entonces, por favor, date prisa, Bisojo-chan, el horario de este es muy apretado. La kunoichi no respondió, pero desapareció y se apresuró en dirección a la cueva oculta. Mirándola desde la distancia, Fujin pensó. Esta se pregunta cuál será su historia. Por la mirada en sus ojos y por sus acciones, no parece que Bisojo-chan sea muy leal a Shimura Danzo, pero está dispuesta a trabajar para él. Esta se pregunta qué le estará ofreciendo Shimura Danzo a Bisojo-chan a cambio. Según una comprensión aproximada del breve combate, Fujin determinó que la fuerza de la kunoichi es similar a la de una Jonin Tokubetsu, lo cual no está mal teniendo en cuenta que solo tiene unos 15, 16 años. Dentro de una de las habitaciones de la cueva oculta, Orochimaru estaba apoyado en la pared con las manos cruzadas sobre el pecho y dijo en tono pícaro. Me pregunto por qué todavía se te permite deambular libremente. Con la cantidad de cosas terribles que has hecho, el viejo ya debería haberte deshecho de ti, y sin embargo, vagas libre, aunque tu raíz haya sido disuelta, y aún así, tienes tanta mano de obra en tus manos, me pregunto qué estará pensando. Por la forma en que Orochimaru hablaba, parecía que intentaba provocar intencionadamente a Shimura Danzo. Orochimaru. Presta atención a lo que dices en mi presencia. Danzo golpeó el suelo con la muleta y, de inmediato, un violento chakra brotó de su cuerpo, y varias grietas se extendieron por el suelo. Al sentir ese violento chakra, Orochimaru entrecerró los ojos y pensó para sus advocaciones. Parece que mi suposición era correcta. Shimura Danzo tiene más o menos la misma edad que Sandaime, así que su cuerpo debería estar empeorando, sin mencionar que la fuerza de Danzo es inferior a la del Sandaime Hokage, así que el hecho de que él, que debería ser viejo y débil, tenga reservas de chakra tan altas, demostró que la suposición de Orochimaru es correcta. Y preguntó sorprendido. ¿Así que lo has conseguido, eh? Shimura Danzo no lo negó y asintió con expresión solemne, aunque fue difícil, finalmente pude controlar las células de Shodaime-sama. La razón por la que Danzo no se ocultó es que quiere que Orochimaru sepa que no es tan débil como Orochimaru podría pensar. Esto es necesario para su cooperación continua. Claro que sí. Murmuró Orochimaru mientras miraba a Danzo con cierto respeto. Orochimaru podría considerarse un loco, pero en realidad es una persona muy cautelosa. La cautela está arraigada en sus huesos, al fin y al cabo, el objetivo final que persigue es la inmortalidad, y por eso no está dispuesto a correr riesgos que resulten en su muerte, así que cualquier experimento con alta tasa de mortalidad es prescindible para él. Pero a pesar de su naturaleza cautelosa, Orochimaru no puede evitar admirar a quienes están dispuestos a asumir riesgos extremos para cambiar su destino. Por supuesto, la admiración es mínima porque la mayoría de las veces estas personas son tontas y tienden a sobreestimarse. Danzo observó los cambios en Orochimaru y, tras un poco de silencio, dijo. Orochimaru, formaste parte de la organización Akatsuki y eres un viejo conocido de Iruko. Debes tener el pergamino de Quimera Jutsu en la mano, cámbialo conmigo, mientras no sea demasiado, entonces estoy dispuesto a satisfacer tu codicia. Orochimaru se humedeció los labios y estaba a punto de hablar. Wosh. Pero antes de que Orochimaru pudiera hablar, un Anbu Raíz apareció junto a Danzo y le susurró palabras. Danzo frunció el ceño al oír las palabras del Anbu Raíz, y su expresión cambió de repente cuando el Anbu Raíz terminó. Tras un rato de reflexión, preguntó. ¿Estás seguro? Danzo guardó silencio, luego miró a Orochimaru de reojo y le indicó al Anbu Raíz. De acuerdo, tráelo. Sí, Danzo-sama. El Anbu Raíz asintió con tono respetuoso y desapareció inmediatamente de la sala. Con el Anbu Raíz fuera, Orochimaru, que estaba a un lado, preguntó. ¿Quién viene? Dijo Danzo con tono juguetón. ¿Por qué no pruebas a adivinar? Alguien puede hacer que suprimas temporalmente el deseo de Quimera Jutsu, la identidad de la otra parte debe ser extraordinaria. Tras una pausa, Orochimaru continuó pero con una sonrisa escalofriante, especialmente porque Danzo le miró antes de instruir al Anbu Raíz. No será un miembro de la organización Akatsuki, ¿verdad? Danzo negó con la cabeza, no. Si fuera Akatsuki, entonces habría sido Danzo corriendo hacia la aldea, no invitando al otro a su base de operaciones. Orochimaru lo pensó y también sintió que no sería la organización Akatsuki, así que volvió a preguntar. ¿Entonces es el Amatsukami? Me preguntó. Murmuró Danzo y luego dirigió la mirada hacia la entrada de la sala.
Tras un rato de espera, una figura con ropa muy familiar y una máscara con patrón de viento entró en la sala escoltada por 3 amburrais. El anterior amburrais iba delante, mientras que otros 2 iban detrás. Orochimaru dirigió inmediatamente la mirada y miró de arriba abajo a la figura de Fujin. Fujin también vio la figura de Orochimaru en la sala y no pudo evitar pensar para sí mismo, sorprendido. Vaya, ¿por qué está Orochimaru-sama aquí? Shimura Danzo se levantó, con una mano ya en el sello de la mano derecha, y preguntó, ¿quién eres? Los pequeños movimientos de Danzo fueron notados por Fujin con su Byakugan, pero no le importó y dijo, Shimura-san puede referirse a este como Fujin de los Amatsukami. Fujin. Danzo y Orochimaru soltaron el nombre al mismo tiempo. A estas alturas todos saben que cada miembro de Amatsukami tiene un código, y este código no es solo un nombre, sino que también representa la naturaleza chakra principal del miembro. Por ejemplo, Suijin del estilo agua con Kekkei Genkai de liberación de hielo, o Musubi del estilo fuego con un Kekkei Genkai de tipo fuego dorado desconocido, y Sharingan. La persona que está delante de los dos tiene el nombre en clave Fujin, así que su principal naturaleza de chakra tiene que ser viento. Así que tiene que ser el usuario del estilo viento que ya ha aparecido varias veces en el mundo shinobi pero nunca ha interactuado con nadie. Y si es el mismo, entonces el Kekkei Genkai que usa es sin duda Magnet Release. Danzo no relajó la vigilancia y dijo, ¿cómo demuestras que eres miembro de Amatsukami y no un impostor? Fujin se rió, ¿por qué no pregunta Shimura-san a sus subordinados? Este piensa que los subordinados de Shimura-san estarían dispuestos a demostrar que este es original y no un impostor. Danzo frunció el ceño y continuó. Debo confirmarme. Si Shimura-san es tan escéptico, este deberá cumplir su petición. En cuanto terminaron las palabras de Fujin, Arena de Hierro salió disparada del suelo e intentó arrastrarle bajo tierra. La figura de Danzo desapareció de inmediato, y apenas evitó la Arena de Hierro, luego puso una expresión pensativa, está usando liberación magnética, quizá realmente sea miembro de Amatsukami, pero cuando transfirió su Arena de Hierro bajo tierra, ni siquiera me di cuenta. Sin duda es fuerte, como sugieren los rumores, pero cuán fuerte exactamente, no tengo forma de saberlo sin luchar. Si lo capturo, sin duda sería beneficioso para Konoha, pero no hay garantía de que pueda hacerlo sin revelar todas mis cartas. ¿O debería enviar una señal a Hiruzen? No, si se revela que trabajo con Orochimaru, sería más problemático. Además, otros miembros de Amatsukami también pueden estar presentes en los alrededores, y si estalla una pelea aquí, ¿quién sabe qué hará Orochimaru? Bueno, dado que está aquí para hablar de algo, supongo que puedo hablar, también puedo pensar qué hacer con él mientras tanto pensándolo, Danzo dijo. Entonces, ¿por qué Amatsukami busca a un viejo como yo? Fujin dijo. Este está aquí como representante de Amatsukami para hacer un trato con Shimura-san. ¿Trato? ¿Qué tipo de trato? Preguntó Danzo frunciendo el ceño, con tan poca información sobre Amatsukami, que ni siquiera está seguro de qué le interesaría a Amatsukami. Fujin asintió y explicó. Sarutobi Hiruzen, el Sandaime Hokage de Konoha, con sus políticas ha decepcionado a Amatsukami, no tiene ni la fuerza ni el valor para ser el líder de la aldea shinobi más fuerte. Para el futuro de este mundo shinobi, Konoha necesita un nuevo Hokage, alguien lo suficientemente valiente para enfrentarse al viento, y Amatsukami ha elegido a Shimura-san para este propósito. La expresión de Orochimaru cambió, ciertamente estaba de acuerdo en que Konoha necesita un nuevo Hokage para un futuro mejor y más glorioso, pero ¿por qué le importa a Amatsukami el futuro de Konoha? ¿Y de qué tipo de acuerdo están hablando? Danzo tuvo el mismo pensamiento, salvo algunos más, pero calmando sus emociones, preguntó de nuevo. ¿Y por qué debería creer en una organización de mercenarios? Después de todo, sus dudas son razonables. Danzo puede suponer que probablemente Amatsukami quiere tener algo de cooperación con Konoha, su líder lo había hablado con Hiruzen en Amegakure, pero Hiruzen no respondió de inmediato. Así que quizá Amatsukami está decepcionada con Hiruzen. Pero, ¿qué garantía hay de que Amatsukami no intente aprovecharse de él? Fujin sabía que Danzo no confiaría en él, pero esa es la intención, quiere que Danzo se centre en otro pensamiento sobre Hokage, cooperación y decepción mientras Fujin mismo cumplirá su objetivo principal. Con una sonrisa bajo la máscara, Fujin dijo. Desde luego no es tarea fácil confiar en nosotros, por eso este mencionó un trato. Este ha aprendido por rumores que Shimura-san parece tener interés en el Jutsu Quimera creado por Perfect Iruko del estilo de los 5, alias de Iruko.
Y este lleva Jutsu Quimera consigo, así que si Shimura-san puede permitírselo, este está dispuesto a venderle Jutsu Quimera y un brote Quimera a Shimura-san como muestra de sinceridad. La expresión de Danzo cambió. ¿Cómo es que Amatsukami tiene el Jutsu Quimera? Danzo acababa de proponerle un trato a Orochimaru sobre el Jutsu Quimera, y de repente un miembro de Amatsukami apareció de la nada en su puerta por alguna razón con exactamente el mismo Jutsu. Obviamente eso iba a poner a Danzo alerta. ¿Y qué quiso decir con riña? Puedo estar seguro de que muy pocos saben de mi deseo por el Jutsu Quimera. ¿Cómo lo sabe él? Fujin dijo sin ocultarlo. Hace un tiempo este mató a Shino, que solía ser miembro de Amatsukami, y en aquel entonces este obtuvo el Jutsu Quimera. Orochimaru pensó inmediatamente. Así que realmente fue Amatsukami quien mató a Shino. Debe significar que Amatsukami también ha adquirido Anchor Bantian. Muy poca gente conocía esa fortaleza flotante y Orochimaru obviamente sí. Mientras Danzo tenía un pensamiento diferente, así que los adquirieron de Shino. Al menos debe ser auténtico y tras un rato de reflexión, preguntó. ¿Y qué quiere Amatsukami a cambio del pergamino del Jutsu Quimera? Fujin pensó un poco y luego dijo. ¿Qué tal 170 millones de ryō? Danzo frunció el ceño de repente. ¡Qué tacaño! Al oír el precio de Fujin, Danzo empezó a tener dudas inconscientemente. Empezó a preguntarse si el Jutsu Quimera en manos de Amatsukami era real o no. Capítulo 469. La bondad de Amatsukami barato, ¿eh? Al mirar la cara dudosa de Danzo, Fujin de repente sintió que su concepto de dinero y el de Shimura Danzo parecía estar en otro canal completamente distinto. 170 millones de ryō puede que no sea una cantidad muy grande, pero tampoco es barato. Tras un grito secreto por dentro, Fujin maldijo inmediatamente. Maldita sea, ¿qué pasa con el concepto de dinero de este tipo? ¿Tiene un banco personal o algo así? Fujin obviamente tiene motivos para estar enfadado con Danzo. Después de todo, el precio de 170 millones por el Jutsu Quimera se dijo tras una larga y cuidadosa consideración. No debe olvidarse que incluso Tsunade Hime solo le pidió a Kuroto que pagara una deuda de 85 millones de ryō a cambio de tomar a Yui como discípula. En otras palabras, la enorme suma de 85 millones equivale casi a ser discípulo de un Sannin, lo que trae muchos beneficios, muchísimos beneficios. Desde aprender todo tipo de ninjutsu hasta el estatus social especial de un discípulo de Sannin. Si se calcula en referencia a la recompensa de Sarutobi Asuma, uno de los Jonin Elite de Konoha, antiguo miembro de los 12 Shinobi Guardianes y próximo heredero al puesto de patriarca del clan Sarutobi, era solo de 35 millones de ryō en el canon. Incluso la recompensa actual de Shisui es solo de 50 millones de ryō, y eso cuando su fuerza ya ha superado el nivel de un Kage. Sin mencionar que incluso la recompensa por la cabeza del patriarca Hyuga es solo de 100 millones, lo que equivale a poner las manos en el Byakugan y sus secretos. Por lo tanto, 170 millones de ryō, que es el doble de lo que pidió Tsunade Hime, 70 millones de ryō más que la recompensa por la cabeza del patriarca Hyuga, pueden considerarse una buena suma de dinero por solo un pergamino de Chimera Jutsu. De hecho, Fujin incluso pensaba que su precio era un poco irrazonable y que Shimura Danzo quizá no lo aceptara, pero la otra parte decía, ¿barato? Así que, obviamente, Fujin no puede evitar sorprenderse. Explosión. En ese momento, Danzo golpeó su muleta contra el suelo y dijo con voz grave. Mientras el pergamino de Quimera Jutsu que lleves en la mano sea genuino, el dinero no es un problema para mí. Si no hubiera sido por mantener la majestuosidad y el misterio de Amatsukami, Fujin realmente quería cambiar el precio a 1000 millones de ryō en el acto y hacer una nueva oferta. Pero el precio ya está dicho. A estas alturas, si Fujin cambiara sus palabras, Danzo sin duda menospreciaría a Amatsukami. Así que Fujin reprimió la rabia en su corazón y dijo con una sonrisa. Si Shimura-san duda, puede echar un vistazo primero al pergamino de Quimera Jutsu y luego pagar el precio. Después de eso, Fujin sacó el pergamino de almacenamiento previamente preparado del interior de su capa y lo lanzó hacia Shimura Danzo. No le preocupa realmente que Shimura Danzo se atreva a traicionar por no pagar el precio. Después de todo, 170 millones de ryō es barato para la otra parte, así que obviamente por una pequeña suma de dinero no querría enemistad hacia Amatsukami, ¿verdad? Porque las consecuencias de la enemistad tanto de Akatsuki como de Amatsukami pueden ser demasiado terribles. Antes de que el pergamino pudiera llegar a Shimura Danzo, uno de los Anbu que estaban a un lado apareció en medio y atrapó el pergamino. Tras revisarlo completamente y asegurarse de que no estaba armado con ninguna trampa, se lo pasó respetuosamente a Shimura Danzo. Preocupado de que fuera una trampa,
No te preocupes, Shimura Danzo, eres útil para así que obviamente no te mataría tan pronto, pensó Fujin mientras veía a Danzo tomar el pergamino de las manos de los samuráis. En cuanto el pergamino de Quimera Jutsu apareció en manos de Shimura Danzo, una rara expresión de emoción apareció en su rostro. Con la muleta aún en las manos, desplegó el pergamino y comprobó el contenido sellado en su interior. Shimura Danzo parece haber deseado mucho más el Jutsu Quimera de lo que esperaba, pensó Fujin al ver la rara expresión de emoción en el rostro de Shimura Danzo, y Fujin realmente sintió que quizá debería haber pedido un precio más alto. En opinión de Fujin, el Jutsu Quimera sí tiene la capacidad de tragar Sekeke y Genkai, pero no está exento de peligros ocultos que disminuyen la tasa de éxito. Shimura Danzo puede que no sea un investigador, a diferencia de Orochimaru y Fujin, lleva mucho tiempo inmerso en el campo de las artes prohibidas, por lo que, según el entendimiento de Fujin, debería poder ver algunos riesgos del Jutsu Quimera. Sin embargo, resulta que Fujin ha subestimado la codicia de Danzo por el Jutsu Quimera, o para ser más precisos, por las ambiciones de Danzo, pero no es algo malo para el plan de Fujin. Bueno, cuanto más ambicioso seas, más fácil será para controlarte. Por otro lado, tras examinar más de cerca el contenido del pergamino de Quimera Jutsu y luego el capullo Quimera, Shimura Danzo reprimió la alegría en su cabeza y miró a la persona que estaba no muy lejos. Orochimaru, comprueba si este pergamino es genuino. Orochimaru, que había estado observando todo en silencio con una mirada curiosa, tomó el pergamino de las manos de Shimura Danzo y lo miró más de cerca. Pronto descubrió que el contenido de ese pergamino era mucho más detallado y profundo que el que había obtenido de Shino entonces. Obviamente, Hyuga Kuroto hizo muchas mejoras en este pergamino según su comprensión e investigación del Jutsu Quimera, así que cuando Orochimaru lo leyó, se interesó mucho y prestó más atención. Tras un rato de silencio, dobló el pergamino y asintió, bueno, es auténtico, de hecho, es bastante más avanzado que el que tengo. Tras recibir la respuesta afirmativa de Orochimaru, la emoción de Shimura Danzo aumentó. Ignoró la majestuosidad que debería tener un anciano de Konoha y recogió el capullo Quimera como si fuera un tesoro invaluable. Fujin, que había tenido su Byakugan activado todo el tiempo, miró a Shimura Danzo, había algo que le intrigaba y quería verificarlo. En su visión de Byakugan, pudo ver claramente que hay dos fuentes de chakra dentro del cuerpo de Danzo que están constantemente luchando por la dominación. Esperado, pensó Fujin mientras miraba los dos tipos diferentes de firmas de chakra en el cuerpo de Danzo. El cuerpo actual de Danzo es mitad fuego y mitad hielo, y tanto fuego como hielo han alcanzado un equilibrio débil, lo que le hace muy afortunado de sobrevivir. Fujin sabía del trasplante de Sharingan y Hashirama de Danzo desde hacía bastantes años. En ese momento Kuroto no había investigado lo suficiente las células de Hashirama y el Sharingan, así que no sabía que tomar las células de Hashirama y el Sharingan no es tan fácil como parece, y que se necesitan años para domarlos perfectamente, a menos que el trasplante sea a nivel genético, que es el caso en Shisui. El caso de Shimura Danzo es obviamente muy diferente al de Shisui, su trasplante no es genético y como no es un Uchiha, aunque puede que haya conseguido controlar las células de Hashirama. El chakra yin de los Uchiha y el chakra yang de los Senju aún no se han fusionado en uno y luchan por el dominio. Si se enfrentara a una batalla peligrosa y cualquiera de los bandos quedara en descubierto, este débil equilibrio se rompería y su propio cuerpo sería tragado por el otro bando. Pensando en esto, Fujin decidió recordarle a Shimura Danzo. No subestimes el Jutsu Quimera, Shimura-san, su capacidad para tragar carne y sangre es inimaginable. Amatsukami ha realizado su propia investigación sobre este jutsu prohibido y hemos determinado que es muy difícil de controlar y que la tasa de supervivencia / éxito es muy baja. Si quieres convertirte en un shinobi perfecto como Iruko, entonces debes estar completamente preparado cuando lo uses. Shimura Danzo no esperaba que Fujin le diera tal advertencia cuando claramente no tenía por qué hacerlo y lo miró con una luz completamente nueva. Orochimaru también entrecerró los ojos y fijó la mirada en Fujin, luego pensó. Amatsukami está siendo tan amable con Danzo, ¿de verdad quieren que Danzo ocupe el puesto de Hokage? Lo que Fujin dijo es cierto, por supuesto, no es que sea amable con Danzo o que le importe, es solo que Danzo es un sujeto de pruebas y si realmente quiere usar todo lo que vale Danzo, tiene que darle esta advertencia. Después de todo, Fujin no querría ver la escena donde Danzo simplemente trasplantó el Chimera Blood y murió inexplicablemente, ¿verdad? Pero lo que Fujin no esperaba era que Danzo realmente tomara su advertencia en serio, agitó la mano y dijo con una cálida sonrisa. Es solo un Chimera Blood, no te preocupes, Fujin Dono, haré que se rindan.
Fujin se quedó atónito por el tono respetuoso de Danzo. ¿Qué le ha pasado de repente? ¿Por qué está siendo tan respetuoso con esta? Mientras Fujin aún se recuperaba del shock, Danzo se volvió hacia el Ambu-Raíz que estaba a un lado y le dijo: ve y prepara la suma. El Ambu-Raíz asintió rápidamente y salió de la sala rápidamente. Tras unos 2 minutos, apareció de nuevo en la habitación con 3 bolsas y caminó hacia Fujin. A 2 pasos, abrió las 3 bolsas para mostrar que efectivamente estaban llenas de billetes de ryo. En ese momento, Danzo dijo: estos son 170 millones de ryo, el precio del pergamino del Jutsu Quimera. También he escrito el favor de Fujin Dono y a Matsukami, y sin duda te lo devolverá. Capítulo 470 Profecía de la muerte. Tras sellar las 3 bolsas que contenían 170 millones de ryo dentro de un pergamino de almacenamiento, Fujin pronto abandonó la base de la raíz. Fujin no tenía intención de quedarse mucho tiempo en la nueva base secreta de Root, ni tampoco de ayudar inmediatamente a Danzo para su propósito, ya que eso haría que otros sospecharan del verdadero propósito de Amatsukami. El viejo piensa que Amatsukami se lo vendió. Que piense esto, todas las piezas se irán colocando poco a poco y de forma constante. No mucho después de haber llegado a unos kilómetros de la base raíz, Fujin se detuvo de repente, se dio la vuelta y dijo a nadie aparentemente: este se pregunta cuánto tiempo vas a seguir. En cuanto cayeron las palabras de Fujin, una figura salió de detrás de un árbol no muy lejos y dijo con tono astuto: como cabría esperar de un miembro de Amatsukami, muy aguda. Fujin sabía que nada de lo que hiciera Orochimaru sería bueno, pero tenía que interpretar a su personaje, así que preguntó: Orochi-san, ¿necesitas algo de este? Orochimaru se apoyó en el árbol y, tras cruzarse de brazos sobre el pecho, preguntó: solo tengo curiosidad, ¿por qué Amatsukami elige a Shimura Danzo? No creo que sea solo porque se convierta en Hokage, eso es obviamente una farsa, ¿no? Así que quiero saber para qué queréis usarlo. Fujin se sorprendió por la pregunta de Orochimaru y dijo con una sonrisa: y este pensaba que a Orochi-san ya no le importa Konoha. Dijo Orochimaru con una sonrisa: como mencioné antes, es un poco de curiosidad. Ah, ¿sí? Como Orochi-san está tan interesado, este obviamente saciará su curiosidad. Tras una pausa, Fujin volvió a decir: pero no será tan fácil. Si Orochi-san puede ganar a este en una pelea, entonces este responderá a todas las preguntas de Orochi-san. Para ser sincero, Hyuga Kuroto realmente quiere usar este clon Fujin para luchar contra un maestro como Orochimaru y poner a prueba los verdaderos límites de la fuerza de este clon en combate real. Al fin y al cabo, por muy bueno que sea Kasekaze Puppet hasta que su cuerpo de clon esté completo y se acostumbre, la fuerza que puede mostrar en combate es bastante limitada, así que ni siquiera Kuroto sabe cuán fuerte es realmente Fujin clone. Mientras Fujin lo decía, arena de hierro empezó a aparecer por el puño de su manga. Al ver que Fujin tenía planes de hacer algo, Orochimaru entrecerró los ojos. De hecho, siente curiosidad por saber por qué Amatsukami vino de repente a Danzo, y por qué una organización como Amatsukami apoyaría la ambición de Shimura Danzo de convertirse en Hokage, pero cuando piensa que hay cosas más importantes que atender, inmediatamente nega con la cabeza y dice: olvídalo, es solo una curiosidad trivial, no tengo intención de ser hostil con Amatsukami. Wash. En cuanto terminó de hablar, Orochimaru desapareció instantáneamente de su posición con un parpadeo corporal. Fujin, que se preparaba para pelear, entrecerró los ojos varias veces porque se sorprendió por la acción repentina de Orochimaru, y murmuró con tono sospechoso: ¿Orochi-san se retiró tan fácilmente? Orochimaru nunca ha sido un tipo que se pueda dominar fácilmente, no sería incorrecto decir que es uno de los tipos más rebeldes que existen y su curiosidad es simplemente insaciable, así que Fujin estaba bastante seguro de que Orochimaru aceptaría pelear solo por su curiosidad. Pero esta vez se retiró tan rápido y sin siquiera poner resistencia, así que Fujin sintió que había algo realmente importante en lo que Orochimaru estaba centrando su atención, cualquier otra opción no tenía sentido. Así que, sin preocuparse ya por Orochimaru, Fujin pronto abandonó el bosque. La noche del día siguiente. Después de cumplir su misión de hoy, Kuroto estaba sentado en su despacho, leyendo el pergamino de Scorch Release. Toc toc toc. De repente, hubo un golpe rápido en la puerta principal. Kuroto volvió a arquear una ceja, últimamente mucha gente había empezado a visitarle, y se preguntaba quién sería esta vez. Tras doblar el pergamino y guardarlo en el bolsillo, Kuroto se levantó y salió de su habitación para abrir la puerta.
Al abrir la puerta, Kuroto descubrió que la que le visitaba esta vez no era otra que la pequeña Miko, que llevaba una kama rojo tradicional, un coso de blanco, junto con una cinta roja que le ataba el pelo rubio claro hasta la cintura. Pero por alguna razón, Shion parecía un poco molesta mientras Taruo, el guardia de Shion, estaba detrás de ella con una sonrisa. «Oh, Shion-chan, ¿qué pasó? ¿Por qué pareces molesto?», preguntó Kuroto tras agacharse a la altura de Shion. Shion dijo rápidamente. «Kuroto Nii, yo, tengo un secreto que debo contarte». «Ah, un secreto, ¿verdad?». Kuroto arqueó una ceja y luego condujo a Shion y Taruo dentro de su casa. Durante este periodo, Shion ha estado viviendo en casa de Yui porque Kuroto está demasiado ocupado para poder cuidarla. Por suerte, los padres de Yuga Yui apreciaban mucho a Shion y la tratan como a una hija propia. Sandaime y el patriarca Yuga también le dieron a Shion un trato de muy alto nivel, considerando su identidad como la siguiente generación de Miko de la Tierra de los Demonios. La Tierra de los Demonios puede haber caído y convertirse en un país donde se reúnen criminales de todos los lugares, pero eso no cambia la identidad de Shion como la próxima Miko. Por lo tanto, su vida en Konoha siempre ha sido como la de una princesa, de hecho, la gente incluso se refiere a ella como Shion-ime. Al llegar al despacho de Kuroto, Shion miró varias veces a su alrededor con una expresión cautelosa, y tras confirmar repetidamente que no había nadie, se acercó a Kuroto y le susurró al oído. «Kuroto Nii, yo, preví una profecía de muerte». Kuroto, que estaba sentado tranquilamente esperando escuchar el pequeño secreto de Shion, cambió de expresión en cuanto oyó las palabras de Shion y preguntó. «¿De quién previó la muerte?». Shion dijo inmediatamente. «Es el Oba-san quien vende takoyaki». Taruo, sentado a un lado, explicó rápidamente. «Kuroto-sama, ella es la dueña de Tanekawa Takoyaki, situada cerca del manantial termal de Konoha». Un civil. Tras pensarlo, Kuroto le preguntó a Shion. «¿Cómo murieron los Oba-san en la profecía?». Shion entró en un modo de concentración profunda, con un pequeño bulto en la boca y el dedo tocando constantemente su mejilla, lo que a Kuroto le pareció bastante adorable. Al cabo de un rato, Shion dijo. «Parece que la enterraron junto al tejado, ¿no? No es cierto, parece que la rompió la gran puerta de madera de la tienda, ¿no? O quizá, lo que sea, la imagen no es muy clara porque parece haber algún tipo de caos. No recuerdo exactamente cómo murió el Oba-san». Kuroto le dio una palmada en la cabeza y le instó. «Intenta recordar, Shion-chan, ¿qué más previste en la profecía?». Shion se sujetó la barbilla e intentó recordar otros detalles, luego dijo. «Murió de noche, y parece que hay algo enorme en el cielo, además, también hubo fuego encendido sobre el pueblo». Kuroto repitió. «Algo enorme, y fuego, ¿verdad? ¿Y algo más, algún otro detalle que hayas notado?». «Cierto, la tienda de ramen Ichiraku también fue destruida en la profecía». Hablando hasta aquí, Shion de repente cruzó la mano sobre el pecho y murmuró para sí misma. «Bueno, todavía tengo un cupón que no he usado, debo usarlo antes de que se destruya». «¿También se destruye la tienda de ramen Ichiraku?», murmuró Kuroto, luego pensó, el ramen Ichiraku está en el centro de la aldea, si incluso el ramen Ichiraku es destruido, significa que el ataque ha arrasado casi toda la aldea. Muy bien, ahora dime, ¿le has contado a alguien más sobre esta profecía?», preguntó Kuroto. Shion dijo. «Yuine no ha estado en casa en los últimos días, así que nunca tuve la oportunidad de decírselo, y en cuanto a Fumei Oba-san y Fumiro Oji-san, la madre y el padre de Yuga Yui respectivamente, no se lo conté porque Taruo me dijo que no lo hiciera». Taruo dijo inmediatamente. «Kuroto-sama, Shion-sama no ha contado a nadie sobre la profecía de la muerte excepto a ti y a mí, según tus instrucciones». Como guardia de Shion, Kuroto ha recibido instrucciones específicas de Taruo para asegurarse de que, si Shion alguna vez prevé una muerte, no se lo diga a nadie. Escuchando las palabras de Taruo, Kuroto asintió. «Muy bien, asegúrate de no contárselo a nadie». Esto es por la seguridad tanto de Shion como de quienes la rodean, porque una vez que esta habilidad se expone, las personas a su alrededor se mantendrán inconscientemente alejadas de ella, lo cual no es bueno para ella. En cuanto a los demás, saber cuándo y cómo va a morir uno no es algo bueno, específicamente, no se puede cambiar. Que Uzumaki Naruto pueda cambiar el destino de su muerte no significa que todos puedan cambiar el destino de su muerte. Shion preguntó en voz baja. «Pero Kuroto Nii, ¿no deberíamos informar al Hokage-sama? En la profecía, preveo que mucha gente también resultará herida». Kuroto le dio una palmada en la cabeza a Shion y dijo. «Yo me encargaré de notificar al Hokage-sama, no tienes que preocuparte por eso». Kuroto deja muy claro que Sandaime-sama lleva mucho tiempo preparando la trampa para Akatsuki, así que debe estar preparado para el ataque a la aldea.
Por lo tanto, incluso si Sandaime está informado del contenido de la profecía, es poco probable que eso reduzca las pérdidas de la aldea. Tras instruir a Shion, Kuroto le preguntó a Taruo: ¿has participado en los ejercicios de evacuación organizados por la aldea? Taruo asintió: sí, Kuroto-sama. Kuroto asintió y dijo en voz baja: si pasa algo en la aldea, tu única tarea es dar prioridad a la seguridad de Shion, no te importan los demás, solo asegúrate de que Shion esté a salvo, ¿entendido? Lo entiendo, Kuroto-sama. Taruo asintió con expresión solemne. Tras el asunto de la muerte, la profecía terminó, Kuroto preguntó a Shion sobre su progreso en el entrenamiento. Como Yui está extremadamente ocupada, el entrenamiento de Shion también se ve afectado, pero no hay mucho problema porque Shion se va a unir a la academia pronto. Un rato después, Shion y Taruo salieron de la casa de Kuroto y ahora él solo en la habitación. Kuroto murmuró: ¿qué podría ser eso de algo enorme en el cielo? Kuroto probablemente sabía la respuesta a su propia pregunta y pensó: supongo que debería ir a ver a Pakura, aunque las probabilidades son bajas dada su maldad, quizá pueda entender mejor el plan de Sandaime-sama y también aprovechar esta oportunidad para experimentar personalmente la liberación quemada de ella.